en la víspera de nuestro compromiso. Mi prometida de repente quiso cancelar la boda por un compañero que conoció cuando estudiaba en el extranjero. Ella dijo, los matrimonios por conveniencia empresarial nunca terminan bien. Siempre te he considerado mi buen amigo. ¿Quién hubiera imaginado que, después de romper el compromiso, señaló a mi socio y dijo, los hombres son todos iguales, no hay ni uno bueno. Apenas han pasado unos días desde que cancelamos el compromiso y ya estás desesperado por buscar a alguien nuevo. ¿De verdad me equivoqué contigo? Le pregunté qué demonios estaba intentando hacer. Con la voz temblorosa, respondió, Jorge, tú claramente dijiste que esperarías a que cambiara de opinión. Me quedé atónito. Pero, ¿cuándo dije yo eso? Ella respondió con tono firme y justiciero, tus acciones me lo dijeron. Si no, ¿por qué no cortaste la inversión en la familia Liu? Si no fuera porque la familia Wang inyectó capital, el grupo Liu ya habría sufrido una ruptura en su cadena de fondos y estaría en bancarrota. Me quedé sin palabras. Debiste decirlo antes. ¿Por qué no lo dijiste antes? Capítulo 1. Me quedé de pie en la entrada del salón de banquetes, con la mirada atravesando la multitud entre el tintinear de copas hasta posarse en Lucía, que estaba rodeada por varias socialites no muy lejos. Presidente Wang, felicidades, dijo un socio comercial mientras se acercaba con una copa de champán. Usted y la señorita Liu son realmente una pareja hecha en el cielo. La comisura de mis labios se elevó levemente. Alcé mi copa y tomé un pequeño sorbo. Gracias por venir. Mis ojos nunca se apartaron de Lucía, pero noté que su sonrisa era un poco forzada. Sus dedos seguían frotando el borde de la copa, uno de sus pequeños hábitos cuando se sentía nerviosa. Lucía, me acerqué a su lado. Con voz suave, ¿estás cansada? Se quedó claramente paralizada un segundo antes de darse la vuelta. Estoy bien. Mandé preparar tus macarons favoritos. Están en la zona del salón privado. Con naturalidad tomé la copa de champán de su mano. Bebe menos. Tu estómago no es muy fuerte. Una socialité con vestido de gala rosa se llevó la mano al pecho de forma exagerada. Oh, Dios mío. El presidente Wang es demasiado atento. Lucía, ¿salvaste la galaxia en tu vida pasada o qué? Lucía tiró ligeramente de la comisura de sus labios y forzó una sonrisa. Siempre ha sido así. Capté el sutil cambio en su tono, pero solo apreté suavemente su mano. Iré a traerte algo de postre. Mientras avanzaba entre la multitud, escuché susurros a mi espalda. ¿Escuché que están comprometidos desde que eran niños? Claro, el viejo patriarca de la familia Wang eligió hace años a la hija de la familia Liu. Últimamente a la familia Liu no le va muy bien. Este compromiso no pudo llegar en mejor momento. Mis pasos se detuvieron casi imperceptiblemente. Mis ojos se oscurecieron por un instante, pero enseguida recuperé la compostura. Fui directamente a la mesa de postres y seleccioné cuidadosamente varios de los favoritos de Lucía Liu. También pedí expresamente a un camarero que preparara una taza de té tibio de miel con pomelo. Cuando se ponía nerviosa, su estómago siempre le jugaba malas pasadas. El supervisor del banquete me entregó la bandeja con una sonrisa. El presidente Wang cuida de su prometida con un esmero admirable. Sonreí levemente. Estoy acostumbrado. La primera vez que conocí a Lucía, yo tenía 5 años y ella 3. Estaba sentada en el columpio del jardín de la familia Wang, llorando porque una rama le había rasgado el vestido. Sin decir una palabra, me quité la chaqueta y se la puse sobre los hombros. Ese hábito se quedó conmigo, siempre, de manera instintiva. La cuidaba y la protegía. Cuando regresé a su lado, estaba mirando su teléfono con el ceño fruncido. En cuanto me vio, bloqueó rápidamente la pantalla y lo guardó en su bolso de mano. Come algo. Le tendí la bandeja. El té de pomelo está a la temperatura justa. Lucía tomó la taza. Sus dedos rozaron los míos por accidente y los retiró como si se hubiera electrocutado, casi derramando el té. Sostuve la taza con firmeza, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Qué pasa? Nada, es solo que se siente un poco irreal. Lucía evitó mi mirada. ¿De verdad nos vamos a comprometer? Estudié su perfil y hablé en voz baja. Si aún no estás preparada. No es eso, me interrumpió apresuradamente, forzando una sonrisa tensa. Es solo que el tiempo pasó demasiado rápido. A mitad del banquete, mi padre me llamó para atender a varios clientes importantes. Miré por encima del hombro hacia Lucía, que estaba sola en la terraza. La luz de la luna delineaba su figura esbelta, haciéndola parecer especialmente solitaria. Sentí un nudo en el pecho. Terminé la conversación rápidamente, tomé su chal y salí tras ella. En la terraza, Lucía hablaba por teléfono en voz baja y urgente. Al oír pasos, se dio la vuelta bruscamente,
con el rostro pálido. Por la noche refresca. Desdoblé el chal y se lo coloqué suavemente sobre los hombros. ¿Con quién hablabas? Sé con nadie, solo una amiga. Lucía guardó el teléfono apresuradamente. Alguien que conocí mientras estudiaba en el extranjero. No insistí, simplemente aparté un pétalo caído de su hombro. Si estás cansada, podemos irnos antes. Lucía alzó la vista hacia mí, bajo la luz de la luna. Mis facciones parecían especialmente definidas y mi mirada tan suave que casi le rompía el corazón. Separó los labios, como si quisiera decir algo, pero al final solo negó con la cabeza. Jorge, pronunció de repente mi nombre, con una voz tan suave que apenas se oía. Lucía me miró, con los ojos llenos de emociones complicadas. Sí, quiero decir, si algún día hiciera algo que te decepcionara, ¿me perdonarías? Me quedé atónito por un momento y luego dejé escapar una risa suave. ¿Acaso no has causado ya suficientes problemas mientras crecías? ¿Cuándo no te he perdonado? Esta vez es diferente, murmuró Lucía en voz baja. La voz del anfitrión resonó desde el interior del salón, invitando a la futura pareja comprometida a subir al escenario. Extendí mi mano hacia ella. Vamos, todos nos están esperando. Lucía miró mi mano y dudó un segundo antes de colocar la suya en la mía. Inmediatamente entrelacé los dedos con más firmeza y la conduje hacia el centro de las luces. De pie en el escenario, podía sentir cómo su mano temblaba ligeramente. Cuando el anfitrión anunció el intercambio de anillos de compromiso, casi no logró sostener con firmeza el anillo de diamante. Sin llamar la atención, estabilicé su mano. Entre los aplausos, deslicé el anillo en su dedo y luego me incliné para besar suavemente su frente, nuestro gesto más íntimo. ¿Cómo se trataría a un tesoro preciado? Sonríe, susurré junto a su oído. Todos están tomando fotos. Solo entonces Lucía pareció volver en sí y forzó una sonrisa. Pero yo podía notarlo, su corazón no estaba allí en absoluto. Después de que el banquete terminó, llevé personalmente a Lucía a casa en coche. Durante todo el trayecto, se quedó mirando por la ventana. En silencio. Ya llegamos. Aparqué frente a la villa de la familia Liu y rodeé el coche para abrirle la puerta del lado del pasajero. Descansa bien. Lucía Liu se quedó de pie en la entrada. De repente, se volvió y me abrazó. El abrazo fue ligero y breve. Antes de que pudiera reaccionar del todo, ya se había apartado. Buenas noches, Jorge. Sin mirar atrás, corrió hacia el interior de la casa. Me quedé donde estaba, observando cómo su figura desaparecía tras la puerta, con el ceño fruncido sin darme cuenta. Esa no era la Lucía que yo conocía. Definitivamente estaba ocultando algo. En ese momento, Lucía se apoyó contra la puerta cerrada, temblando mientras sacaba su teléfono. En la pantalla había un mensaje sin leer. ¿Estás lista para decirle la verdad? Cerró los ojos. Las lágrimas resbalaron en silencio por sus mejillas mientras susurraba para sí misma. Jorge, lo siento. Capítulo 2. Me froté las sienes y me quité las gafas de montura dorada, dejándolas sobre el escritorio. El reloj antiguo en la pared marcaba la 1 de la madrugada. Acababa de terminar una videoconferencia internacional que había durado 4 horas. Me levanté y caminé hacia el ventanal de suelo a techo. El jardín, envuelto en la noche, estaba sereno y en calma. De niños, Lucía y yo solíamos jugar allí al escondite. Una vez, Lucía se quedó dormida entre los arbustos. Toda la familia la buscó durante 2 horas. Al final fui yo quien la encontró entre el zumbido de los mosquitos. Tenía varias picaduras en el rostro y lloraba desconsoladamente. La cargué a la espalda y la llevé a casa, consolándola todo el camino mientras le decía, en el futuro, siempre podré encontrarte. La vibración del teléfono interrumpió mis recuerdos. En la pantalla apareció el nombre de Lucía. Contesté de inmediato. Jorge, ¿puedo ir ahora? Su voz temblaba ligeramente. De fondo se oía el motor de un coche. ¿Ahora? Miré la hora. ¿Ha pasado algo? Tengo algo importante que debo decirte en persona. Hizo una pausa. Muy importante. Fruncí ligeramente el ceño. De acuerdo. Avisaré al guardia para que te abra la puerta. No hace falta. Ya estoy en la entrada. La llamada se cortó de forma abrupta. Bajé rápidamente al primer piso. Apenas abrí la puerta principal, vi a Lucía bajar de un coche negro desconocido. Lo que me sorprendió fue que del coche también descendió un hombre desconocido. Era alto. Vestía un traje informal y su cabello castaño ligeramente ondulado brillaba bajo la luz del porche. Caminó con naturalidad hasta colocarse al lado de Lucía y apoyó una mano en su cintura. En un gesto íntimo, me quedé en la puerta, mis dedos aferrándose inconscientemente al marco. Entren, dije con una voz sorprendentemente serena. Lucía se mordió el labio inferior y, tirando del hombre, entró en la sala. ¿Quieren tomar algo?, pregunté.
como si se tratara de una visita nocturna cualquiera. Lucía negó con la mano. No hace falta, respiró hondo. Jorge, él es Makoto. Lo conocí cuando estudiaba en el Reino Unido. Makoto dio un paso al frente y me tendió la mano, con una sonrisa educada en el rostro. Había oído mucho sobre el presidente Wang. Le estreché la mano brevemente y sentí cómo él aumentaba deliberadamente la fuerza. El brillo en sus ojos me recordó a esos rivales del mundo empresarial que compiten conmigo tanto en la superficie como en las sombras. Siéntense, señalé el sofá y yo tomé asiento en el sillón individual frente a ellos. Noté que Lucía se sentó pegada a Makoto, con los muslos tocándose, como si fueran siameses. El silencio se extendió por la sala. Finalmente, Lucía habló. Jorge, siento venir tan tarde, pero no puedo seguir ocultándolo. Tomó la mano de Makoto. Makoto y yo, ya estamos juntos. Mi expresión no cambió en lo más mínimo. Solo golpeé suavemente con el dedo índice derecho el reposabrazos del sillón, un gesto habitual cuando me contengo al máximo. ¿Entonces? Pregunté. Lucía parecía no haber esperado esa reacción. Empezó a hablar con rapidez. Quiero decir que lo amo. Nosotros, ya nos prometimos en privado. Hoy acepté el compromiso solo porque no quería avergonzarte delante de tanta gente. La interrumpí. Entiendo. Asentí, con la voz igual de estable. Así que han venido esta noche para que yo me retire voluntariamente. Makoto intervino entonces. Presidente Wang, lamentamos que nuestro encuentro sea de esta manera, pero Lucía me dijo que usted es una persona razonable. Esperamos que comprenda que el amor verdadero no puede forzarse. Su tono era humilde, pero su mirada contenía provocación. Por supuesto, si le preocupa su reputación, podemos no hacer pública nuestra relación por el momento. De pronto, sonreí. En mis ojos no había ninguna emoción. El señor Ito se preocupa demasiado. Mi compromiso con Lucía fue una decisión de nuestros mayores. Si su corazón ya pertenece a otro, naturalmente no la detendré. Capítulo 3. Lucía levantó bruscamente la cabeza. En sus ojos pasó un destello de incredulidad. ¿Tú aceptas así, sin más? ¿Y si no? Repliqué. ¿Retenerte a la fuerza a mi lado? Ese no es el estilo de la familia Wang. Makoto apretó la mano de Lucía. ¿Lo ves? Ya te dije que el presidente Wang no es ese tipo de persona que abusa de su poder para intimidar a otros. Hay quienes siempre pintan los matrimonios de conveniencia como si fueran historias de amor profundo, cuando en realidad no son más que intercambios de intereses. Lucía frunció el ceño. Makoto. Por primera vez, mi mirada se volvió fría. Señor Ito. Acaba de llegar. Me temo que su conocimiento sobre las familias Wang y Liu es bastante limitado. Le sugiero que, antes de emitir juicios, haga primero su tarea. El rostro de Makoto Ito cambió levemente, pero enseguida volvió a sonreír. Por supuesto, ha sido un desliz mío. Lucía me miró a mí, luego a Makoto, y de pronto se puso de pie. Jorge, nos conocemos demasiado, tanto que ni siquiera podemos sentir ese impulso. ¿No es así? Somos más adecuados como buenos amigos que como esposos. En mi corazón, tú siempre serás como mi hermano mayor. Me levanté lentamente, le sacaba más de media cabeza, la miré desde arriba, con una profundidad insondable en los ojos. Solo lo preguntaré una vez. ¿Estás segura? Estoy segura. Lucía alzó el mentón, aunque sus dedos retorcían con fuerza el borde de su ropa. Estaba segura de que lo que necesitaba no era una protección meticulosa y constante, sino ese latido romántico y ardiente que acelera el corazón. Bien, asentí. Mañana hablaré con ambas familias. La responsabilidad de romper el compromiso recaerá sobre mí. Makoto dijo enseguida. Eso es perfecto. Así todos. Señor Ito, lo interrumpí, con una voz fría como el hielo. Lo que hay entre Lucía y yo no requiere la intervención de un tercero. El salón quedó en silencio absoluto. Lucía tiró con inquietud de la manga de Makoto. Él apenas logró contener la ira en su rostro. Ya es tarde, deberían irse. Caminé hacia la puerta. La intención de despedirlos era evidente. Lucía tomó su bolso y avanzó rápidamente hacia la salida. Makoto la siguió de cerca. Antes de cruzar el umbral, Lucía se volvió de repente. Jorge, ¿seguiremos siendo amigos? Bajo la luz de la luna, mi rostro quedó a medias en la sombra. Guardé silencio unos segundos y dije en voz baja. Buenas noches, Lucía. El sonido de la puerta al cerrarse fue leve, pero resonó en la villa vacía. Me quedé inmóvil. Tras un largo rato, regresé al salón y tomé el medio vaso de agua que Lucía había dejado, ni siquiera lo había tocado, y vertí lentamente el agua en el fregadero. Desde arriba se escucharon pasos suaves. El viejo mayordomo, el tío So, bajó envuelto en su abrigo. Joven amo, ¿a estas horas todavía hay visitas? Ya está todo resuelto.
Tío So, mi voz había recuperado la calma. Mañana que cambien las fundas del sofá del salón. ¿Las color champán? Todas. Me di la vuelta y subí las escaleras, con pasos lentos y firmes, pero solo yo sabía que, en ese momento, sentía como si me hubieran arrancado un pedazo del pecho. Más de 20 años de costumbre y expectativas fueron arrancados de raíz en una sola noche. Fuera de la villa, en el coche negro, Lucía miraba a través de la ventana las luces encendidas de la residencia Wang. De repente, una inquietud inexplicable le oprimió el corazón. ¿Qué pasa? Makoto encendió el motor. ¿Te arrepientes? No, Lucía negó con la cabeza. Es solo que todo fue demasiado fácil. No parece real. Makoto soltó una risa desdeñosa. ¿Qué tendría que haber sido difícil? Por muy rico y poderoso que sea Jorge, ¿acaso podría obligarte a casarte con él? Le pellizcó suavemente la mejilla. No pienses más. Cariño, a partir de mañana podremos estar juntos abiertamente. Lucía forzó una sonrisa y se recostó en el asiento. Cuando el coche se alejó de la villa de la familia Wang, no pudo evitar girarse una vez más. Bajo la luz de la luna, aquella mansión donde había jugado desde niña se iba quedando atrás, como si algo que no sabía describir estuviera deslizándose silenciosamente entre sus dedos. Capítulo 4. El primer rayo de sol se filtró en el dormitorio. Yo ya estaba vestido, de pie frente al ventanal. La pantalla del teléfono se iluminó. Era un mensaje de mi padre. He oído que propusiste romper el compromiso. El abuelo acaba de llamar. Estaba tan furioso que le temblaba la voz. Necesito una explicación. Mis dedos se detuvieron un instante antes de responder. Lucía ya tiene a alguien en su corazón. Forzarla no serviría de nada. Iré personalmente a disculparme con el abuelo Liu. Apenas envié el mensaje. Llegó otro. Esos viejos del consejo ya están preguntando, ¿seguimos invirtiendo en el proyecto de Liu o no? Mi mirada se ensombreció ligeramente. En los últimos años, el grupo Liu había tenido problemas en su cadena de capital. Ese proyecto de nueva energía era su última esperanza para recuperarse. Originalmente, tras el banquete de compromiso, el grupo Wang debía transferir el primer pago. Procedan como estaba previsto. Respondí, los negocios son negocios, no se mezclan con asuntos personales. Apenas dejé el teléfono, comenzó a sonar. En la pantalla aparecía tío Liu. Respiré hondo y contesté, Jorge, Lucía acaba de volver y me dijo que quieres romper el compromiso. ¿Qué está pasando? La voz de Diego sonaba urgente y furiosa. Tío, pensaba ir hoy mismo a explicarlo en persona, respondí con calma. Lucía ha encontrado a alguien más adecuado. Creo que debemos respetar su elección. Disparates. ¿Quién puede ser más adecuado que tú? Ese tal Ito, el estudiante que volvió del extranjero. ¿Acaso le han lavado el cerebro a Lucía? Caminé hacia el vestidor y saqué un documento de la caja fuerte. Tío, esta tarde llevaré el acuerdo de cancelación del compromiso. En cuanto a los sentimientos de Lucía, creo que tiene derecho a decidir por sí misma. Al otro lado hubo un largo silencio. Finalmente, Diego suspiró. Jorge, ¿ya lo sabías desde antes? Lo supe anoche. Pero, por favor, no culpe a Lucía. Ella solo eligió a quien cree correcto. Colgué y me quedé frente al espejo ajustándome la corbata. El hombre reflejado tenía el rostro sereno, aunque en el fondo de sus ojos se adivinaba un rastro de cansancio. Recordé la expresión de Lucía la noche anterior cuando dijo que nos conocíamos demasiado, tanto que ya no había impulso, como si más de 20 años de afecto no hubieran sido más que una broma. Sede central del Grupo Wang, piso 88, oficina del presidente. Presidente Wang. Los documentos del proyecto Liu están listos, dijo la secretaria dejando una carpeta sobre el escritorio. Pero el director Wang de finanzas quiere saber si debemos ajustar el monto de la inversión. Después de todo, ¿ahora qué? Se ejecuta según el plan original, firmé sin levantar la vista. Además, investiga a alguien. Makoto estudió en el Reino Unido y regresó al país en el último año. La secretaria estaba por salir cuando la puerta se abrió de golpe. Lucía Liu entró con paso decidido, seguida por dos guardias que intentaban detenerla. Señor. La señorita Liu insistió en verlo, dijo uno de ellos. Incómodo. Hice un gesto para que se retiraran. Cuando la puerta se cerró, Lucía arrojó un fajo de fotos sobre mi escritorio. ¿Me lo explicas? Su voz temblaba. Ayer rompiste el compromiso y hoy ya estás impaciente por encontrar a otra. Bajé la mirada hacia las fotos. Eran imágenes de la semana pasada, cuando cené con una clienta para hablar de negocios. El ángulo estaba cuidadosamente elegido para que pareciera una cita íntima. En los bordes, incluso habían recortado deliberadamente a los demás colegas presentes. Me encogí de hombros. Fue una reunión de negocios. Empujé las fotos de vuelta. ¿Quién te dio esto? ¿Importa?
Lucía soltó una risa fría. Solo no esperaba que, después de decir que respetabas mi elección, estuvieras tan ansioso por buscar reemplazo a mis espaldas. Me levanté, rodeé el escritorio y me detuve frente a ella. Lucía, me conoces desde hace más de 20 años. ¿De verdad crees que haría algo así? Lucía retrocedió un paso. Yo tampoco lo creía, hasta que Makoto me enseñó estas fotos. Tiene razón, ustedes, los empresarios, son expertos en mostrar una cara delante y otra detrás. ¿Makoto? Mi mirada se volvió helada. ¿Me estuvo siguiendo y tomando fotos a escondidas? Solo las vio por casualidad. Respondió alterada. Jorge, ¿sabes qué es lo que más me repugna? No que busques a otra mujer, sino que ayer todavía fingieras ser tan magnánimo. Capítulo 5. La miré en silencio, con una expresión que mezclaba escrutinio y un matiz casi irónico. Tras un largo momento, pregunté, ¿le crees a él y no a mí? Creo en las pruebas. Lucía señaló las fotos. Makoto tiene razón. Tú simplemente eres. Basta, la interrumpí. Mi voz seguía siendo serena, pero cargada de una autoridad incuestionable. Lucía, nuestro compromiso ya está cancelado. Con quien me reúnan no tiene nada que ver contigo. Incluso si estuviera buscando a alguien nuevo. ¿Qué? En cuanto a estas fotos, levanté una y la observé a contraluz. Dile a Makoto que la próxima vez que espíe a alguien use una cámara con mejor resolución. El rostro de Lucía alternó entre rojo y pálido. ¿No tienes nada que explicar? Si le crees a él, no necesitas preguntarme. Regresé a mi escritorio y me senté. Si no hay nada más, tengo una reunión que preparar. Lucía se quedó donde estaba, el pecho subiendo y bajando con fuerza. Había esperado verme nervioso, justificándome. No imaginó que estaría tan tranquilo. Eso solo la enfureció más. Jorge, jamás pensé que fueras este tipo de persona. Recogió las fotos y salió dando un portazo. La oficina volvió al silencio. Tomé el teléfono interno. Secretaria, investiga a fondo el pasado de Makoto. Cuanto más detallado, mejor. 3 días después, el club privado más exclusivo de Ciudad Rosa. Lucía entró al reservado del brazo de Makoto. Dentro ya estaban reunidos sus amigos, la mayoría antiguos conocidos de su época de estudios en el extranjero. Desde que se supo la noticia de la cancelación del compromiso, sus redes sociales se habían llenado de mensajes y preguntas. Lucía, ¿de verdad rompiste con Jorge? Preguntó impaciente una chica con vestido rojo. ¿Por qué? Makoto respondió antes que ella. Porque algunas personas parecen impecables por fuera, pero por dentro son todo lo contrario. Sonrió con intención. Lucía por fin vio su verdadera cara. El grupo estalló en murmullos, todos pidiendo detalles. Lucía dio un sorbo a su copa y dijo vagamente, simplemente descubrimos que no éramos compatibles. Jorge no es tan perfecto como pensaba. Dios mío, exclamó otra chica. Jorge es famoso en el círculo por su conducta intachable. ¿Cuántas herederas intentaron acercarse a él sin éxito? Lucía, ¿no será que tú? Makoto sacó el teléfono de repente. Perfecto, tengo pruebas. Abrió las fotos, eran las mismas que le había mostrado días antes. Miren, este es su conducta intachable. El reservado se llenó de comentarios. Lucía sintió una leve incomodidad. Al fin y al cabo, eran fotos privadas. Pero Makoto ya caminaba por el lugar mostrando la pantalla a todos, asegurándose de que cada uno las viera claramente. Y no solo eso, añadió bajando la voz. El grupo Wang ha estado presionando en secreto al grupo Liu. Varios proyectos de la familia Liu han sido arrebatados. ¿Qué? Lucía levantó la cabeza de golpe. ¿Por qué no sabía nada de eso? Tu padre no quiso preocuparte. Makoto la rodeó con el brazo. Tengo amigos en banca de inversión. La información es fiable. Jorge aparenta magnanimidad, pero por detrás se vende en los negocios. Una persona así. La puerta del reservado se abrió bruscamente. Diego apareció en la entrada, con el rostro sombrío. Lucía, ven a casa conmigo. El ambiente quedó en silencio absoluto. Lucía se levantó, inquieta. Papá, ¿qué pasa? Diego lanzó una mirada fría al teléfono en la mano de Makoto. ¿Difamar en público? ¿Ese es tu criterio para elegir? Luego miró al resto del grupo. Las familias Wang y Liu han cooperado durante años sin ningún conflicto. Les ruego que no crean rumores difundidos por ciertas personas. Capítulo 6. En el coche de regreso, Lucía no pudo evitar replicar. Papá, esas fotos son reales. Jorge es un hipócrita. Las fotos pueden sacarse de contexto. Diego apretaba con fuerza el volante. Lucía, ya mandé a investigar. El grupo Wang no solo no nos ha presionado, sino que además añadió 50 millones más a la inversión acordada. El departamento financiero recibió el dinero esta mañana. Lucía se quedó paralizada. Eso es imposible.
Y ese tal Makoto, la voz de Diego se volvió aún más fría. Dijo que trabajaba en Goldman Sachs, ¿verdad? Pregunté a algunos contactos. En Goldman Sachs Londres no existe nadie con ese nombre. El rostro de Lucía se volvió completamente pálido. Tiene que haber un error. Makoto él. Basta. Diego golpeó el volante con brusquedad. No me importa si estás confundida o finges estarlo. Desde hoy, no volverás a ver a ese hombre. Y con Jorge, debes ir a disculparte. No iré, gritó Lucía. Todos están siendo engañados por Jorge. Él es un frenazo brusco. El coche se detuvo al borde de la carretera. Diego se giró hacia su hija. En sus ojos había una severidad nunca antes vista. Lucía, tu terquedad tiene que tener un límite. Sabes perfectamente en qué situación está el grupo Liu. La familia Wang es nuestra última esperanza. Si por tu obstinación ocurre algo, así que debo venderme para salvar a la familia. ¿Es eso? Lo interrumpió Lucía. Las lágrimas brotaron de sus ojos. En sus ojos solo hay dinero. Solo la empresa. Abrió la puerta del coche y salió corriendo, ignorando los gritos de su padre. Detuvo un taxi y se marchó dejando atrás una estela de polvo. Al mismo tiempo, oficina del presidente del grupo Wang. Presidente Wang, ya está todo claro. La secretaria me entregó un informe. Makoto efectivamente estudió en el Reino Unido, pero fue expulsado el año pasado por mala conducta académica. Después de regresar al país, ha frecuentado círculos de herederos adinerados, especializándose en acercarse a chicas de familias ricas. Aquí están los datos de otras 3 mujeres con las que salía simultáneamente. Revisé el informe rápidamente. Mi mirada se fue endureciendo. Haz copias de respaldo. De momento, no lo hagas público. Hay algo más, añadió la secretaria. El presidente Liu llamó hace un momento. Quiere reunirse con usted. Parece que es por la señorita Liu. Miré por la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Parecía que iba a llover. Dígale al tío Liu que esta noche iré personalmente a visitarlo. La secretaria dudó un instante. Presidente Wang, con todo respeto, después de lo que hizo la señorita Liu, ¿por qué sigue ayudando a la familia Liu? Guardé silencio unos segundos. Más de 20 años de lazo no se cortan de un día para otro. Cerré el informe. Y recuerda, lo que hemos descubierto hoy, que Lucía no se entere por ahora. La secretaria asintió y se retiró. Tomé el marco de fotos sobre el escritorio. Era una imagen de Lucía Liu y yo a los 15 años, de pie junto al mar, sonriendo con alegría. Acaricié suavemente el borde del marco. Luego lo coloqué boca abajo sobre la mesa. Fuera. Finalmente, comenzó a llover. Capítulo 7. La lluvia caía cada vez con más fuerza. Lucía estaba de pie en el pasillo frente a la oficina de su padre, apretando con fuerza la correa de su bolso. Habían pasado 3 días desde aquella discusión en el coche. Su padre no había vuelto a casa. Había hecho decenas de llamadas, todas desviadas al buzón de voz. Señorita, el presidente está en reunión, la detuvo cortésmente la secretaria. ¿Quiere esperar en la sala de descanso? Lucía negó con la cabeza y empujó directamente la puerta de la oficina. Estaba vacía. El escritorio estaba cubierto de documentos. En el cenicero se acumulaban más de 10 colillas. A un lado había un frasco abierto de ansiolíticos. Su padre nunca los tomaba en la oficina. ¿Dónde está reunido el presidente?, preguntó girándose hacia la secretaria, la voz temblándole sin darse cuenta. La secretaria dudó un instante. En el piso 36. Reunión urgente del consejo. Hay algunos problemas en la cadena de capital del grupo Liu. Lucía corrió hacia el ascensor, el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Sabía que la situación del grupo Liu no era buena, pero había llegado al punto de convocar un consejo de emergencia. Fuera de la sala de reuniones del piso 36, a través de la pesada puerta de madera, escuchó la voz ronca de su padre. Si no hay una nueva inyección de capital, el proyecto de nueva energía tendrá que suspenderse. Eso significa que toda la inversión inicial. Una voz masculina lo interrumpió. Presidente Liu, usted aseguró que el grupo Wang invertiría. Ahora que el compromiso se canceló, que Jorge retire la inversión es comprensible, pero no debió ocultarlo al consejo. El grupo Wang no ha retirado la inversión. La voz de Diego se elevó bruscamente. La primera transferencia ya llegó. Entonces, ¿por qué Finanzas dice que? Lucía no pudo seguir escuchando. Empujó la puerta y entró. La sala quedó en silencio inmediato. Más de 10 directores se giraron al unísono hacia ella. Diego estaba de pie frente a la pantalla de proyección. Bajo sus ojos se marcaban profundas ojeras. Su traje estaba arrugado, como si llevara días sin cambiarse. Lucía quedó claramente sorprendido, pero enseguida endureció el rostro. Sal. Este no es lugar para ti, papá. ¿Qué está pasando con el grupo Liu?
Lucía permaneció inmóvil. ¿Por qué nadie me lo dijo? Un director de edad avanzada suspiró. Señorita Liu, su padre no nos permitía hablar. La situación es crítica. Si no conseguimos al menos 300 millones para rotación de capital, el próximo mes tendremos que iniciar despidos masivos. Basta. Diego golpeó la mesa. Lucía, ve a mi oficina y espérame. Lucía nunca había visto a su padre perder el control de esa manera. Asintió mecánicamente y salió de la sala. En el pasillo, con manos temblorosas, llamó a Makoto. Makoto, el grupo Liu va a quebrar. Sollozó apenas él respondió. ¿Qué? Su voz sonó sorprendida. ¿Tan grave? ¿Tu padre no ha encontrado solución? No lo sé, están en reunión. Makoto, tengo miedo. No tengas miedo, cariño. Su tono se suavizó. Estoy con un cliente importante. Esta noche paso a verte. Por cierto, las propiedades y acciones que están a tu nombre, no las toques todavía. Déjame analizarlas primero. Al colgar, Lucía sintió un leve consuelo. Al menos tenía a Makoto. Pensó en Jorge y una amargura le inundó el pecho. Tal como Makoto había dicho, el grupo One debía de estar retirando la inversión como represalia. Al anochecer, Lucía se quedó dormida en la oficina de su padre y la despertó una discusión. Se frotó los ojos. Vio a su padre gritando al teléfono. ¿Qué significa que solo 3 días más? Presidente Lee, llevamos 20 años colaborando. Tras lo que fuera que respondieron al otro lado, Diego pareció desinflarse y cayó sentado en la silla. Bien, 3 días. Colgó y entonces notó que su hija estaba despierta. Papá. Diego se pasó la mano por el rostro. Agotado. Hablamos en casa. La villa de los Liu estaba iluminada, pero el ambiente era inquietantemente frío. Sobre la mesa había platos sencillos. Casi no habían probado bocado. Finalmente, Lucía rompió el silencio. Entonces, ¿el grupo One realmente retiró la inversión? Diego dejó los palillos con cierto fastidio. Ya te dije que no. La primera transferencia llegó puntualmente, pero la segunda, ¿qué estaba prevista? Jorge dijo que necesita reevaluarla. Eso es una represalia, exclamó Lucía. Sabía que no era tan magnánimo. ¿Represalia? Diego soltó una risa fría. Entonces dime, ¿quién crees que hizo la inversión anónima de 150 millones al grupo Liu? Lucía se quedó inmóvil. ¿Qué inversión anónima? Hace 3 días. Una empresa offshore nos contactó a través de un intermediario. Ofreció financiamiento a corto plazo con un interés increíblemente bajo. Diego la miró fijamente. Hoy descubrí que el verdadero controlador de esa empresa es Jorge. Capítulo 8. La cuchara en la mano de Lucía cayó con un tintineo contra el plato. Imposible. ¿Por qué lo haría de forma anónima? Diego la miró fijamente. ¿Tú qué crees? Su voz se elevó de pronto. Porque sabe lo terca que eres. Sabe que reaccionarías exactamente como ahora. Que preferirías ver al grupo Liu quebrar antes que aceptar su ayuda. Eso no es ayuda. Es humillación, replicó Lucía poniéndose de pie. La silla raspó el suelo con un sonido estridente. Quiere que sepa que, sin él, la familia Liu no es nada. Diego también se levantó de golpe, el rostro enrojecido. Lucía, ¿cuándo te volviste tan irracional? ¿Por ese Makoto de origen dudoso estás dispuesta a ver cómo la empresa que tu abuelo fundó con sus propias manos se derrumba? Makoto ¿El qué? La interrumpió Diego. En estos 3 días, ¿qué ha hecho por ti? ¿Cuántas llamadas ha hecho? ¿Y Jorge? Aunque lo humillaste en público, sigue ayudando a la familia Liu en secreto. ¿No sabes distinguir quién es sincero y quién no? El pecho de Lucía subía y bajaba con violencia. ¿Qué te ha hecho Jorge para que lo defiendas así? Esas fotos eran reales. Las fotos. Diego soltó una risa cargada de rabia. ¿Por unas imágenes sacadas de contexto vas a negar a alguien que te ha protegido desde niña? Lucía, tienes 24 años, no 14. ¿Crees todo lo que dice Makoto y dudas de todo lo que hace Jorge? ¿Te has quedado ciega? Papá. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Cómo puedes hablarme así? Claramente Jorge. De pronto, Diego se llevó la mano al pecho. Su rostro se volvió pálido y se tambaleó, apoyándose en la mesa. Papá. Lucía corrió a sostenerlo. Diego apartó su mano y, con dificultad, sacó un frasco del bolsillo. Se llevó 2 pastillas a la boca. Respiraba con dificultad. Grandes gotas de sudor le corrían por la frente. Con voz débil murmuró. Llama a una ambulancia. En el pasillo del hospital, Lucía se encogía en un banco, mirando la luz roja de urgencias. Infarto agudo de miocardio. Había dicho el médico. Por suerte, lo habían llevado a tiempo. Con movimientos mecánicos revisaba el teléfono. Makoto le había enviado varios mensajes, preguntando por la situación financiera exacta de la familia y diciendo que podía ayudar a buscar inversores.
pero que necesitaba que firmara algunos documentos de autorización. Entonces apareció un mensaje nuevo, de un número desconocido. ¿Cómo está el presidente Liu? ¿Necesitan que contacte con algún especialista? Lucía miró el mensaje largo rato. De pronto, tuvo una corazonada. Respondió, Jorge. No hubo respuesta, pero 10 minutos después, el director del hospital llegó personalmente, diciendo que ya se había coordinado una consulta remota con el mejor especialista cardíaco del país. Lucía apretó el teléfono con fuerza, sentía el pecho oprimido. Buscó el número de Jorge. Su dedo quedó suspendido sobre el botón de llamada. Al final, no lo presionó. A las 3 de la madrugada, Diego salió de peligro y fue trasladado a una habitación VIP. Agotada, Lucía regresó a casa. Al llegar, vio que Makoto la esperaba en la entrada. Cariño, la abrazó con fuerza. Estaba muerto de preocupación. ¿Cómo está tu padre? Lucía se dejó abrazar, pero de pronto notó el borde de unos documentos asomando del bolsillo de su chaqueta. ¿Qué es eso? Makoto los guardó rápidamente. Nada importante. Información de posibles inversores que podrían ayudar al grupo Liu. Solo necesitaría que firmaras una autorización para representarte. Lucía negó con la cabeza. Exhausta. Hablamos mañana. Estoy muy cansada. Está bien. Makoto besó su frente. Por cierto, investigué esa supuesta inversión anónima. No tiene nada que ver con Jorge. Es una empresa llamada Hongyuan Capital. Jorge les está mintiendo. Lucía levantó la cabeza de golpe. ¿En serio? Claro. Makoto habló con absoluta seguridad. Tengo amigos en la oficina financiera. Lo comprobaron. Jorge solo quiere que te sientas agradecida y regreses obedientemente a su lado. Lucía se mordió el labio. La balanza en su corazón volvió a inclinarse. Lo sabía. Jorge no podía ser tan desinteresado. A la mañana siguiente, fue al hospital a ver a su padre. Frente a la puerta de la habitación, escuchó voces en el interior. Tío Liu, descanse bien. No hay prisa por devolver ese dinero. Considérelo como un adelanto del pago del proyecto por parte del grupo Wang. Era la voz de Jorge, profunda y suave. Lucía se quedó rígida en la entrada. Capítulo 9. Jorge, la voz de Diego era débil pero clara. Esa niña, Lucía, ha sido demasiado imprudente. Permíteme disculparme en su nombre. No hace falta, respondí en voz baja. Solo, confía demasiado en esa persona. Sobre ese Makoto, he descubierto más cosas. Diego tosió un par de veces. No es ningún estudiante brillante. Se dedica a engañar a chicas de familias ricas. Lo sé. Mi tono se volvió un poco más frío. Pero ahora Lucía no nos creerá. Tío Liu, usted concéntrese en recuperarse. De los asuntos de la empresa me encargaré yo. Fuera de la habitación, Lucía apretaba el marco de la puerta con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Debería entrar y desenmascarar las mentiras de Jorge, pero en el fondo de su corazón, una voz diminuta susurraba, ¿quién está mintiendo realmente? La puerta se abrió. Salí de la habitación. Al verla, me detuve un instante, luego recuperé la calma. Tu padre necesita descansar. No te quedes mucho tiempo. Pasé junto a ella. El leve aroma a sándalo quedó en el aire. De pronto, Lucía me sujetó la muñeca. ¿Por qué hiciste la inversión de forma anónima? No me solté, tampoco la miré. El grupo Liu necesitaba dinero, no importa quién lo aportara. Entonces, ¿por qué lo admitiste? Tu padre lo descubrió. No tenía sentido seguir ocultándolo. Retiré suavemente la mano y le di una ligera palmada. No te preocupes. He pedido al departamento financiero que, de cara al público, siga diciendo que fue Hongyuan Capital. El pecho de Lucía se sentía oprimido. ¿Crees que así te estaré agradecida? ¿Qué volveré contigo? Finalmente la miré. En mis ojos solo había cansancio y distancia. Lucía, no todo gira a tu alrededor. Hice una pausa. Ese dinero es por la amistad de décadas entre nuestras familias. No tiene nada que ver contigo. Me di la vuelta y me alejé. Mis pasos resonaron cada vez más lejos por el pasillo. Lucía quedó sola, inmóvil. La bruma matinal aún no se había disipado cuando volví a estar en el pasillo de la zona VIP, con una carpeta de documentos en la mano. A través de la pequeña ventana de la puerta, vi a Diego apoyado en la cabecera de la cama hablando por teléfono. Su rostro se veía mucho mejor que el día anterior. Presidente Wang, ha venido, dijo el médico tratante al acercarse. El presidente Liu se está recuperando bien. Con 2 días más de observación podrá recibir el alta. Asentí. Le agradezco que lo cuide. Es nuestro deber. El médico dudó un instante. La señorita Liu no se quedó anoche. Dijo que tenía asuntos urgentes. Tiene su propia vida, respondí sin expresión. Cuando entré en la habitación, Diego acababa de colgar el teléfono. Su rostro estaba serio. Tío Liu,
Buenos días. Dejé los documentos en la mesilla. Este es el informe de progreso del proyecto de nueva energía. La segunda partida de fondos se transfirió esta mañana. Diego se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Jorge, no sé cómo agradecerte. No es necesario. Tomé asiento junto a la cama. Ya he hablado con el consejo. Nadie aprovechará su enfermedad para presionarlo. No me refiero a eso. Suspiró profundamente. Anoche Lucía volvió a ver a ese Makoto. La llamé y no contestó. Mi expresión no cambió. Tiene derecho a elegir a su pareja. Pero ese Makoto, Diego intentó incorporarse. Pero el dolor en el pecho lo hizo fruncir el ceño. Mandé a un detective privado. Es un estafador profesional. Seduce a herederas para quitarles el dinero. En el Reino Unido incluso tiene antecedentes. Saqué un dossier del interior de mi chaqueta. Yo también investigué. Mantiene al menos 3 relaciones simultáneas. Todas con hijas únicas de familias adineradas. Diego hojeó los papeles. Su rostro se fue ensombreciendo. ¿Lucía sabe todo esto? Aún no. Mi voz era tranquila. Ahora no me creería. Esa niña insensata cerró los ojos con dolor. Jorge, dale otra oportunidad. Cuando vea la verdadera cara de ese miserable. Tío Liu, lo interrumpí suavemente. Lucía y yo ya hemos terminado. Si ayudo al grupo Liu, es por la relación entre nuestras familias. Nada más. Capítulo 10. La habitación quedó en silencio por un momento. Afuera, un gorrión se posó en el alféizar, piando un par de veces antes de alzar el vuelo. Lo entiendo, dijo finalmente Diego. Es una lástima, ustedes dos eran inseparables desde pequeños. Me levanté. Esta tarde tengo una reunión. Mañana volveré a visitarlo. Si necesita algo, llámeme en cualquier momento. Al salir del hospital, no regresé a la empresa. Conduje hacia una cafetería en el oeste de la ciudad. Era un local discreto que el tío Zhou me había recomendado, diciendo que era adecuado para hablar de asuntos importantes. Empujé la puerta de cristal con campanillas y el aroma intenso del café recién hecho me envolvió. Mi mirada se detuvo de inmediato en una figura junto a la ventana. Anasu estaba hojeando una revista de diseño arquitectónico. La luz del sol entraba por el ventanal, dibujando un contorno suave a su alrededor. Llevaba una camisa azul claro de corte sencillo. El cabello recogido con descuido dejaba al descubierto la elegante línea de su cuello, muy distinta a la heredera brillante y deslumbrante del grupo Su que había visto en la gala empresarial. Ahora irradiaba una belleza serena e intelectual. Me acerqué a la mesa. ¿Llevo mucho esperando? Ana alzó la vista. Sus ojos se curvaron levemente cuando sonrió. Acabo de llegar. Tú te ves más luminoso que la última vez. En mi memoria, esta era nuestra primera reunión formal. 2 semanas antes, en aquella cena empresarial, un amigo nos había presentado. Bastaron unas pocas frases para descubrir que ambos éramos víctimas del acoso matrimonial familiar. Curiosamente, Ana también acababa de salir de una relación desagradable. Ah, sí, respondí. Tú te ves más, medité la palabra, auténtica que aquella noche. Ana rió. ¿Por qué no llevo maquillaje? Porque no llevas tacones. Señalé las zapatillas blancas junto a su silla. Ese día caminaba sobre 10 centímetros de arma letal. Tenías un aura de casi 3 metros. Ana soltó una carcajada. Eso era armadura. Era la primera vez que veía a tantos magnates juntos. Había que protegerse. El camarero dejó 2 cafés de filtro manual. El mío, sin azúcar. Me sorprendió que recordara mi preferencia, mencionada casualmente en nuestra breve conversación anterior. Entonces, dijo Ana removiendo el café. ¿De verdad vamos a fingir que salimos? Mis padres ya empezaron a organizarme citas a ciegas. La semana pasada conocí a 2, cada uno más absurdo que el anterior. Sonreí ligeramente. Mi padre también. Ayer incluso insinuó que, si no encuentro a la persona adecuada, un hombre también serviría. Ana casi se atraganta con el café. ¿El presidente Wang es tan abierto? Más bien está desesperado, respondí. ¿Y tú? ¿Por qué elegirme como escudo? Ana apoyó la barbilla en la mano. Pensativa, porque no pareces molesto, y porque investigué un poco, no tienes vicios conocidos, salvo tu adicción al trabajo. Estamos a mano. Levanté la taza. He oído que la señorita Su puede pasar 3 días seguidos en el estudio sin salir para terminar un diseño. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de trabajo, de viajes, de anécdotas absurdas en citas concertadas. Descubrí que Ana, además de inteligente, tenía un humor directo y espontáneo. Con ella no necesitaba medir cada palabra. Esa ligereza me resultaba extrañamente reconfortante. A mitad de la charla, Ana dijo de pronto, he oído lo tuyo con Lucía. En el círculo no se habla de otra cosa. Mis dedos se detuvieron un instante en el borde de la taza. Es cosa del pasado.
Lo sé. Ana sostuvo mi mirada. Solo quería decir que, si no estás listo para empezar algo nuevo, aunque sea fingido, podemos esperar. La miré con atención por primera vez. Sus ojos eran claros. No había cálculo ni lástima, solo respeto sincero. Gracias. Pero ya lo he dejado atrás, respondí en voz baja. Hay cosas que no se pueden forzar. Ana asintió, a punto de decir algo más. En ese momento, una voz femenina aguda interrumpió la tranquilidad del café. Capítulo 11. Jorge, qué casualidad. Lucía estaba de pie junto a nuestra mesa, maquillaje impecable, un vestido nuevo de la última colección de Wang, un bolso de edición limitada en la mano. Parecía recién salida de una boutique de lujo. Makoto no estaba con ella. Fruncí ligeramente el ceño. Lucía, ¿qué haces? Pero ella me interrumpió de inmediato. ¿No vas a presentarnos? Su mirada recorrió a Ana de arriba a abajo con evidente hostilidad. Y esta es Ana, dije con calma, vicepresidenta de su arquitectura. Ana Su. Ella es Lucía. Ana extendió la mano con cortesía. Un placer conocer a la señorita Liu. Lucía fingió no ver la mano, arrastró una silla y se sentó sin invitación. Jorge, eres bastante rápido. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que rompimos y ya tienes reemplazo? Algunos clientes del café empezaron a mirar hacia nosotros. Mi expresión se enfrió. Lucía, cuida el lugar. ¿Qué pasa? ¿Te atreves a hacerlo pero no a admitirlo? Alzando la voz. Ayer fingías profundidad y nobleza frente a mi padre. Y hoy estás de cita con otra. Jorge, eres increíble. Ana dejó la taza con tranquilidad. Señorita Liu, creo que hay un malentendido. El presidente Wang y yo solo. ¿Solo qué? ¿Una reunión de negocios? Lucía soltó una risa irónica. ¿En una cafetería tan romántica? ¿Vestidos así? Se volvió hacia mí. ¿Elegiste este sitio para provocarme? Todas las tiendas de esta zona son mis habituales. Respiré hondo. Lucía, hablemos afuera. ¿Por qué afuera? Sus ojos estaban enrojecidos. ¿Qué tienes que ocultar? Ana se levantó con elegancia. Iré al baño. Me dedicó una mirada comprensiva antes de alejarse. Esperé a que se distanciara y bajé la voz. ¿Qué es lo que quieres exactamente? ¿Qué quiero? Su voz temblaba. Jorge, dijiste que esperarías a que cambiara de opinión. La miré, desconcertado. ¿Cuándo he dicho algo así? Tus acciones lo dijeron. Apretó los puños. La inversión anónima, contactar especialistas para mi padre, ¿no era todo para que me arrepintiera? La observé en silencio. Mi mirada se volvió tan distante que Lucía sintió un escalofrío. Lucía, te sobreestimas. Ayudo al grupo Liu por la relación de décadas entre nuestras familias. Nada más. Hice una pausa. ¿Esperar a que regreses? Hace tiempo que no mereces ese esfuerzo. La frase fue como una cuchilla en su pecho. Se levantó de golpe, derribando la taza. El café oscuro se extendió por la mesa. Eres un bastardo. Su voz se quebró. Tú claramente desde pequeño siempre. Eso pertenece al pasado. Saqué unas servilletas y empecé a limpiar. Como amigo, tengo la obligación de advertirte algo. Makoto tiene problemas. Basta. Retrocedió un paso. El desprecio en sus ojos era casi tangible. ¿Incluso ahora sigues difamándolo? Jorge, me das asco. Mi mano quedó suspendida un instante. La última calidez en mis ojos se extinguió. Asentí levemente. Bien, entonces no tengo nada más que decir. Ana regresó en ese momento con unas servilletas. ¿Necesitan ayuda? Lucía nos miró, hombro con hombro, y de repente le faltó el aire. Miré a Ana con suavidad. No es necesario, deberíamos irnos. Jorge, gritó Lucía, te arrepentirás. Esos matrimonios de conveniencia no acaban bien. Me giré y sonreí levemente. ¿Quién dijo que esto es un matrimonio de conveniencia? Nos marchamos. Lucía quedó sentada ante la mesa desordenada. El camarero se acercó con cautela. Señorita, ¿necesita algo más? Negó mecánicamente y sacó el teléfono. Marcó el número de Makoto. Sonó más de 10 veces. Nadie respondió. Volvió a llamar. Esta vez contestaron. Hola, una voz femenina desconocida, con tono perezoso. Lucía se quedó rígida. Yo, busco a Makoto. Makoto se está duchando. La mujer rió suavemente. ¿Quién habla? Los dedos de Lucía apretaron el móvil hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Quién eres tú? Soy su novia. Una risita. ¿Y tú? Lucía colgó bruscamente, temblando. Volvió a marcar. El teléfono estaba apagado. Afuera. El sol seguía brillando con intensidad tras el cristal del café. Lucía miró en la dirección por la que Jorge y Ana se habían ido, y por primera vez comprendió que esta vez, de verdad, nadie volvería por ella. Capítulo 12.
La lluvia golpeaba con fuerza la ventanilla del taxi, difuminando las luces de neón de la ciudad. Lucía estaba encogida en el asiento trasero, aferrando el teléfono. En la pantalla se veía a Makoto besando apasionadamente a una mujer desconocida frente a un hotel. El correo del detective privado incluía más pruebas, registros de transferencias bancarias, datos de otras mujeres con las que salía al mismo tiempo e incluso antecedentes penales en el Reino Unido. Señorita, hemos llegado. La voz del conductor la devolvió a la realidad. Levantó la vista. El taxi estaba detenido frente al edificio donde vivía Makoto. Pagó y salió corriendo bajo la lluvia. Los tacones chapotearon en los charcos. El agua sucia manchó el dobladillo de sus pantalones. Mientras el ascensor subía, en su mente resonaba una y otra vez aquella voz femenina al teléfono. Soy su novia. En su estómago ardía como si le hubieran metido un carbón encendido. El dolor subía del pecho a la garganta. Din. Las puertas se abrieron. Lucía corrió hasta la puerta del apartamento. Levantó la mano para golpear, pero se quedó congelada al escuchar la risa de una mujer dentro. Su mano tembló en el aire antes de presionar el timbre. Pasos. La puerta se abrió. Makoto llevaba solo pantalones de pijama. Gotas de agua aún resbalaban por su pecho. Acababa de ducharse. Al verla, su sonrisa se congeló. «Lucía, ¿qué haces aquí?» Ella lo apartó y entró de golpe. En la sala, una mujer vestida con la camisa de Makoto estaba sentada en el sofá pintándose las uñas. Sobre la mesa había 2 copas de vino tinto y restos de un filete. «Vaya, ¿tú eres la chica del teléfono?», arqueó una ceja con descaro. «Makoto, tu gusto es bastante constante, siempre herederas ricas». Makoto cerró la puerta apresuradamente. «Lucía, escúchame, ¿puedo explicarlo?». Ella le lanzó el teléfono al rostro. «¿Explicar qué? ¿Qué sales con 3 mujeres a la vez? ¿Qué falsificaste tu expediente académico? ¿O qué pediste prestados 2 millones de mí?». Makoto atrapó el móvil. Al ver las fotos en la pantalla, su expresión cambió. «¿Me investigaste? Fue el detective privado que contrató mi padre». Su voz era ronca. «¿Sabes qué hice por ti? Llamé ciego a mi propio padre. Me enfrenté a Jorge por ti, ¿y tú?». «¿Jorge?». Makoto soltó una risa fría. «¿A estas alturas sigues pensando en Jorge? ¿Crees que él es tan limpio? Los métodos que usó para investigarme no son mejores que los míos. Al menos él no me mintió». «Ja». Makoto abrió los brazos teatralmente. «Entonces ve con él, a ver si todavía te quiere. Ahora está muy bien con la heredera de los Su. ¿Qué eres tú ahora?». La frase fue como una cuchilla precisa, clavándose en el punto más vulnerable de Lucía. Retrocedió un paso tambaleándose. En su mente apareció la imagen de la cafetería, la forma en que Jorge miraba a Ana, esa calidez relajada que antes solo le pertenecía a ella. «Devuélveme el dinero», dijo entre dientes. «2 millones, ahora mismo». El rostro de Makoto se deformó con irritación. «¿Dinero? ¿Qué dinero? Fue una inversión voluntaria. ¿Tienes contrato? ¿Alguna nota en la transferencia?». La mujer del sofá sopló sobre sus uñas. «Makoto, no seas tan agresivo. Señorita Liu, ¿por qué no te sientas y tomamos algo? Podemos hablar tranquilamente». Lucía los miró a ambos y, de pronto, sintió una profunda sensación de absurdo. ¿Cómo había podido abandonar más de 20 años de afecto por alguien así? ¿Cómo pudo creer mentiras tan torpes? «Guárdalo para comprarte un ataúd», escupió. Se dio la vuelta, abrió la puerta y salió corriendo. La lluvia era aún más intensa. Caminó sin rumbo por la calle, empapada. El cabello se pegaba a su rostro. Al pasar frente a una joyería, vio que el televisor del escaparate transmitía noticias financieras. Hoy, el Grupo Wang y su arquitectura anunciaron una alianza estratégica. Además, circulan rumores de un próximo enlace entre ambas familias. El joven heredero del Grupo Wang, Jorge, y la única hija del Grupo Su, Ana Su, fueron vistos asistiendo juntos a... Lucía se quedó inmóvil. En la pantalla, Jorge sostenía un paraguas sobre Ana, inclinado ligeramente hacia ella. Escuchaba con atención lo que decía. Ese gesto, tan familiar, y ahora, tan ajeno. El teléfono vibró. Era un mensaje de Diego. «Lucía, vuelve a casa. Jorge nos ayudó a contactar a un nuevo inversor. El Grupo Liu está a salvo». Bajo la lluvia, las lágrimas de Lucía resbalaron en silencio. Detuvo un taxi al edificio central del Grupo Wang. La torre Wang estaba completamente iluminada, aunque ya eran las 9 de la noche, como el núcleo de un imperio comercial. Todavía había bastantes empleados trabajando horas extra. Empapada de pies a cabeza, Lucía entró en el vestíbulo. La recepcionista se puso de pie sorprendida. «Señorita Liu, ¿usted está? ¿Está Jorge?». La voz de Lucía estaba ronca. «El presidente Wang está en una reunión en el piso 68. Pero,
Lucía ya había corrido hacia el ascensor. Desbloqueó el ascensor privado con su huella dactilar. Jorge nunca había cancelado su permiso. Mientras el ascensor ascendía, Lucía se miró en el espejo, el maquillaje corrido, el cabello enredado, los ojos rojos e hinchados. Aquella figura desaliñada era completamente distinta a la orgullosa heredera de la familia Liu que solía ser. La puerta de la sala de reuniones en el piso 68 estaba entreabierta. Desde dentro se oía la voz de Jorge. Así que este proyecto quedará bajo la supervisión del presidente Son. El grupo Su enviará un equipo técnico. Se espera que para la próxima semana. Lucía empujó la puerta, y todas las miradas en la sala se volvieron hacia ella. Capítulo 13. En el extremo de la mesa de reuniones, vestido con un traje azul marino, tenía varios documentos abiertos frente a mí. Al verla, fruncí levemente el ceño, pero recuperé la compostura de inmediato. Receso de 10 minutos, anuncié al equipo. Tómense un descanso. Uno tras otro salieron de la sala, lanzando miradas curiosas hacia Lucía. El último en irse cerró la puerta con discreción. Deberías haber llamado antes, dije. Me levanté, tomé una toalla del gabinete lateral y se la tendí. ¿Qué ha pasado? Lucía no la aceptó. El agua goteaba desde su cabello hasta la alfombra. Tú ya lo sabías, ¿verdad? Su voz temblaba. Todo sobre Makoto. Dejé la toalla sobre la mesa. Sabía algunas cosas. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró. ¿Me dejaste saltar al abismo sin decir nada? La miré sin expresión. ¿No te lo dije? ¿Has perdido la memoria? Te advertí que no confiaras en él. ¿Recuerdas que me respondiste? Jorge, me das asco. Las palabras cayeron como una bofetada invisible. Lucía se tambaleó. Sí, lo había dicho. En aquella cafetería, delante de Ana. Yo, estaba cegada, sollozó. Jorge, me equivoqué, de verdad me equivoqué. Me acerqué a la ventana y le di la espalda. Has venido para escuchar, no pasa nada. ¿Te perdono? Yo solo. La interrumpí. Entonces escucha. Te perdono. Pero eso no cambia nada. Sus rodillas se debilitaron. Tuvo que apoyarse en una silla para no caer. Podemos empezar de nuevo, como antes. Ya no hay un antes. Mi voz fue baja, pero contundente como un martillo. Yo ya he seguido adelante. Tú también deberías hacerlo. ¿Es por Ana? Estalló. ¿Cuánto la conoces? ¿Qué sabe ella de ti? ¿Sabe que siempre tomas un vaso de leche caliente antes de dormir? ¿Conoce tus gustos? ¿Sabe que tú? Sabe que merezco respeto. La interrumpí. Y eso es suficiente. En esa frase había más reproche que en cualquier grito. Lucía apretó los labios. Hoy conocí a las otras novias de Makoto. Sonrió con amargura. Él me engañó, como yo te engañé a ti. ¿Es esto el karma? Guardé silencio unos segundos. Tomé mi abrigo. Te llevaré a casa. No hace falta. Retrocedió. No necesito tu lástima. No es lástima. Es responsabilidad hacia tu padre. Presioné el intercomunicador. Secretaria Lin. Prepara el coche para llevar a la señorita Liu a casa. De repente, Lucía corrió hacia mí y me sujetó el brazo. Jorge, por favor, dame otra oportunidad. Te prometo. Me solté con suavidad. Lucía, hay cosas que, una vez perdidas, no regresan. Llamaron a la puerta. Presidente Wang. El coche está listo, se escuchó la voz de la secretaria Lin. Lucía miró mi rostro sereno y comprendió, por fin, que el Jorge que siempre la perdonaba ya no existía. Jorge, susurró por última vez. Le abrí la puerta. Cuídate. En el pasillo, la secretaria Lin miró sorprendida a Lucía, empapada y llorando. Señorita Liu, ¿se encuentra bien? Lucía no respondió. Caminó mecánicamente hacia el ascensor. Antes de que las puertas se cerraran, lanzó una última mirada hacia la oficina. Yo ya estaba sentado de nuevo en la mesa de reuniones, revisando documentos, como si todo lo ocurrido hubiera sido apenas una interrupción menor. De camino a casa, Lucía observó las luces de neón reflejadas en la ventanilla. En su mente desfilaron escenas del pasado, cuando de niña se raspó la rodilla y Jorge la cargó hasta casa, cuando en la universidad se le antojó helado a medianoche y él recorrió media ciudad para encontrar su sabor favorito, en los banquetes, como él le apartaba copas de más y le colocaba el abrigo sobre los hombros. Cada gesto lo dio por hecho. Solo ahora entendía cuán valioso había sido. Capítulo 14. El coche se detuvo frente a la villa de los Liu. El mayordomo salió corriendo con un paraguas. Señorita, ¿dónde ha estado? El señor estaba fuera de sí de preocupación. Lucía bajó del coche como un autómata y entró en la sala. Diego estaba sentado en el sofá, con varios documentos desplegados frente a él. Al verla, se levantó de inmediato. Lucía. Avanzó hacia ella, pero al notar su aspecto empapado y descompuesto,
Se detuvo. Dios mío, ¿qué ha pasado? Lucía se lanzó a sus brazos y rompió en un llanto desgarrador. Como una niña. Papá, me equivoqué, de verdad me equivoqué. Diego le acarició el cabello y suspiró profundamente. Lo importante es que lo has entendido. Eso es lo importante. Entre sollozos, Lucía murmuró. Jorge, él va a casarse con Ana. Lo sé, respondió Diego en voz baja. Esta tarde el presidente Wang me llamó personalmente. Las dos familias ya han llegado a un acuerdo. Lucía levantó la cabeza. A través de las lágrimas vio el rostro agotado de su padre. Papá, ¿qué debo hacer? Diego la tomó de la mano y la hizo sentarse. Hay cosas que, cuando se pierden, no regresan. Lo que debes hacer ahora es reflexionar y empezar de nuevo. Pero yo, Diego la interrumpió. Jorge nos ha ayudado mucho. Sin él, el grupo Liu ya habría quebrado. ¿Incluso qué? Diego dudó un instante. Luego sacó un documento de entre los papeles y se lo entregó. Este es el informe completo que envió hoy el detective. No solo contiene la información sobre Makoto, también lo que Jorge ha hecho por ti estos días. Las manos de Lucía temblaban al abrir el archivo. Página tras página. Sus lágrimas volvieron a desbordarse. Jorge no solo había invertido anónimamente, sino que también había negociado en secreto con los acreedores del grupo Liu. Al contactar a los especialistas del hospital, insistió en que no mencionaran su nombre, incluso cuando ella salía con Makoto. Había enviado discretamente a alguien para vigilar que no corriera peligro. La última página era una fotografía tomada el día del incidente en la cafetería. En la imagen, Jorge estaba de pie junto a la ventana, observándola marcharse bajo la lluvia. El dolor en su mirada era inconfundible. Lucía acarició la foto con los dedos. Él, todavía se preocupaba por mí. Se preocupaba, corrigió Diego con suavidad. Lucía, déjalo ir. Jorge ya tomó su decisión. Lucía apretó la fotografía contra su pecho mientras las lágrimas corrían en silencio. Más tarde, de pie frente al espejo, deslizó los dedos sobre el encaje del vestido de novia. Jorge lo había mandado confeccionar en París. Estaba destinado a su boda. Señorita, la criada se quedó en la puerta del vestidor. La voz temblorosa, ¿de verdad va a ir así? Lucía no respondió. Ajustó el velo en su recogido. La mujer del espejo llevaba un maquillaje impecable, pero en el fondo de sus ojos brillaba algo casi desquiciado. En la pantalla de su teléfono seguía abierta la invitación oficial del grupo Wang. Jorge y Ana, esta noche, 7 en punto, Hotel Imperial, Salón Real. Preparen el coche, dijo finalmente. Su voz era inquietantemente serena. La criada dudó. El señor dijo que usted no podía. He dicho que preparen el coche. Lucía tomó el frasco de perfume del tocador y lo lanzó contra la pared. El cristal estalló junto con una nube de fragancia intensa. ¿Tú también vas a desobedecerme? La criada retrocedió, asustada, y salió corriendo a obedecer. Lucía respiró hondo, tomó un pequeño frasco de pastillas y tragó 2 comprimidos blancos. El médico se las había recetado como sedantes, pero últimamente parecían surtir cada vez menos efecto. Frente al Hotel Imperial, los coches de lujo se alineaban uno tras otro. Cuando Lucía descendió del vehículo, el portero se quedó atónito. Señorita Liu, con la cabeza en alto y la larga cola del vestido arrastrándose tras ella, cruzó las puertas giratorias. En el vestíbulo, las miradas se volvieron hacia ella. Los murmullos crecieron como una marea. ¿Es Lucía? ¿Por qué lleva un vestido de novia? He oído que ya no está muy bien de la cabeza. Lucía no escuchaba nada. Caminó directo hacia el ascensor. Frente al Salón Real, el personal del grupo Wang revisaba la lista de invitados. Al verla, la joven encargada de la recepción abrió los ojos con sorpresa. Señorita Liu, usted no está en la lista. Apártate. Lucía la empujó y abrió de golpe las puertas del salón. Capítulo 15. El salón brillaba bajo luces deslumbrantes. Las copas tintineaban y las conversaciones fluían. Yo estaba de pie en el escenario, vestido con un traje negro impecablemente entallado. A mi lado, Ana lucía un vestido dorado claro, elegante y serena. El maestro de ceremonias acababa de terminar unas palabras y el público respondió con aplausos y risas. El estruendo de la puerta al abrirse hizo que todos giraran la cabeza. En un instante, el enorme salón quedó en absoluto silencio. Jorge, la voz de Lucía resonó, aguda y desesperada. No puedes casarte con ella. Cientos de miradas se clavaron en ella. Lucía estaba en la entrada, el vestido de novia resplandeciendo bajo las luces, el maquillaje ligeramente descompuesto por la agitación. Entrecerré los ojos. Mi expresión se volvió fría como el hielo. Ana inclinó levemente la cabeza. En su mirada pasó una sombra de compasión. Lucía, mi voz.
amplificada por el micrófono, llenó el salón. No hagas esto. No estoy haciendo un espectáculo. Avanzó arrastrando la cola del vestido. Los invitados se apartaban instintivamente. Jorge, me equivoqué. Lo sé. Makoto es un estafador. Me engañó. Pero ahora lo entiendo. Siempre te he amado a ti. Un murmullo recorrió el salón. Varios móviles se alzaron. Los flashes comenzaron a dispararse. Lucía llegó al borde del escenario y levantó la vista hacia mí. ¿Recuerdas? Dijiste que siempre me protegerías, que siempre podrías encontrarme. Ahora he vuelto. Por favor, no me abandones. Su voz se quebró. Las palabras ensayadas se desmoronaron ante el dolor real. Dejé el micrófono y me agaché en el borde del escenario. A su altura, ese gesto, que antes le daba seguridad, ahora marcaba una distancia insalvable. Lucía, dije en voz baja, solo para ella, vete a casa, no te humilles más. No me importa. Me tomó de la mano. Jorge, ¿veintitantos años no significan nada? ¿Valen menos que unos meses con esa mujer? Retiré la mano con suavidad. El amor no se mide en años. ¿Entonces en qué? ¿En dinero? Su voz se volvió punzante. ¿Es porque la familia Su ahora tiene más valor que la familia Liu? Un nuevo murmullo recorrió el salón. Ana dio un paso adelante y se colocó a mi lado. No dijo nada. Solo miró a Lucía con serenidad. No había ira ni desprecio en sus ojos, solo una comprensión casi dolorosa. Y esa mirada fue más devastadora que cualquier palabra. Ana, gritó Lucía, ¿crees que ganaste? Él jamás te amará como me amó a mí. ¿Sabes hacia qué lado duerme? ¿Sabes que él? Seguridad, interrumpí con una calma aterradora. Acompañen a la señorita Liu afuera. Dos guardias avanzaron. No me toquen. Retrocedió bruscamente. Sacó un fajo de fotografías de su bolso y las arrojó al suelo. Miren todos. Este es Makoto. Jorge sabía que era un estafador y no me lo dijo. Aquí están las pruebas de sus otras mujeres. Y del dinero que me robó. Las fotos quedaron esparcidas. Algunos invitados se agacharon para recogerlas. Lucía se volvió hacia mí, el rostro empapado en lágrimas. Tú podías haber detenido todo esto. Podías haberlo hecho. Suspiré, cansado. Ya te lo dije, lo intenté. Lucía, fuiste tú quien decidió creerle. Porque soy una idiota, porque estaba ciega. Rió histéricamente, pero ahora lo sé, tú no eres como ellos. Tú siempre fuiste sincero conmigo. En ese momento, la puerta del salón se abrió de nuevo. Un hombre con traje plateado entró, con una sonrisa despreocupada dibujada en el rostro. Vaya, qué animado está esto. La voz de Makoto cayó como un trueno sobre Lucía. ¿Qué pasa? Lucía, ¿viniste con vestido de novia para reconciliarte conmigo? Capítulo 16. El salón entero estalló en un murmullo ensordecedor. Lucía palideció como si hubiera visto un fantasma. ¿Tú, qué haces aquí? Makoto avanzó con tranquilidad. Tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero y sonrió. El presidente Wang me invitó, alzando la copa hacia el escenario. Gracias, presidente Wang. Si no hubieras enviado a alguien a buscarme, ni siquiera sabría que mi exnovia es tan devota. Lucía giró bruscamente hacia mí. ¿Tú lo trajiste? Solo pensé que debías enfrentar la realidad, respondí sin expresión. ¿La realidad? Su voz se quebró. Bien, entonces la enfrentaré. Se volvió hacia Makoto. Eres un mentiroso, un miserable, me engañaste, me robaste dinero, mis sentimientos. Vamos. Lucía bebió un sorbo de champán. ¿Acaso no eras feliz conmigo? ¿Ya olvidaste lo que decías? Al final, solo era un intercambio de beneficios. Mientes. Intentó abalanzarse sobre él, pero los guardias la sujetaron. Makoto negó con la cabeza. Divertido. Mírate ahora, das lástima. Elevó la voz para que todos oyeran. Señores, sí, tuve algo con la señorita Liu, pero aclaremos algo, esos 2 millones fueron una inversión voluntaria, no un fraude. Y en cuanto a otras mujeres, se encogió de hombros. Nunca confirmamos exclusividad. No. Algunos invitados soltaron risas ahogadas. Lucía, de pie con el vestido de novia, parecía de pronto una caricatura trágica. Makoto se inclinó hacia ella y susurró. Despierta, Jorge ya no te quiere, ahora solo eres el espectáculo. Esa frase fue la última gota. Las piernas de Lucía cedieron, cayó de rodillas, su cabello, antes cuidadosamente arreglado, se deshizo alrededor de su rostro deformado por el llanto. Tomé el micrófono. Por favor, continúen disfrutando de la velada. Luego, con tono imperturbable, seguridad, acompáñenlos afuera. 2 guardias levantaron a Lucía, otro invitó a Makoto a retirarse. Él se encogió de hombros. Indiferente, antes de irse, lanzó una mirada a Ana. Señorita Su, algún día tomamos un café. Ana ni siquiera lo miró, simplemente tomó mi mano.
Ese gesto, sencillo y firme, dijo más que cualquier declaración pública. En mis ojos pasó un destello de dureza, mientras Lucía era conducida entre los invitados. Escuchó una voz conocida. ¡Qué vergüenza! Alzó la cabeza. Diago estaba allí, con el rostro lívido, los ojos llenos de decepción y dolor. «Papá», murmuró débilmente. Diego se dio la vuelta y se marchó. Las puertas del salón se cerraron tras ella, cortando la luz, la música y las risas. En el pasillo, Makoto ya había desaparecido. Solo quedaban 2 guardias vigilándola a distancia. Lucía arrastró el vestido hacia el ascensor. En la pared despejada vio su reflejo, maquillaje corrido, cabello desordenado, un espectro. Las puertas se abrieron y salió un grupo de jóvenes elegantemente vestidos. Al verla, callaron de inmediato. Cuando pasó junto a ellos, escuchó los susurros. ¿Esa es Lucía? Dicen que perdió la cabeza. Se volvió loca por Jorge. Las puertas se cerraron, aislándola del murmullo. Lucía se dejó caer contra la pared metálica, deslizándose hasta el suelo. La falda del vestido se extendió a su alrededor como una flor marchita. Afuera, el cielo nocturno estalló en fuegos artificiales, el gran final del banquete de compromiso. Lucía salió tambaleándose a las escaleras del hotel y alzó la vista. Los colores iluminaban su rostro bañado en lágrimas. Un coche negro se detuvo en silencio frente a ella. La ventanilla bajó, revelando el rostro envejecido del tío So. «Señorita Liu, el joven amo me pidió que la llevara a casa». Ese señorita Liu trazó una línea definitiva. Capítulo 17. Lucía subió al coche como una sombra. En el asiento trasero había una bolsa de papel. Dentro estaban algunas prendas que había dejado en la casa de los Wang. Encima de todo, una bufanda azul, la misma que Jorge le había puesto alrededor del cuello aquel invierno cuando tenía 15 años. Los fuegos artificiales seguían estallando en el cielo, iluminando la noche entera. Lucía abrazó la bufanda contra el pecho, como una niña que lo ha perdido todo. Rompió finalmente en un llanto desgarrador. Días después, Lucía estaba acurrucada en el alféizar de la ventana de su dormitorio, acariciando distraídamente aquella bufanda azul. Afuera, la lluvia otoñal caía sin pausa, cubriendo la ciudad con una neblina gris. Desde el escándalo de aquella irrupción en la fiesta de compromiso, no había salido de su habitación en 2 semanas. El teléfono se iluminó. Mensaje de su padre. «Lucía, baja a cenar». El grupo Liu consiguió una nueva inversión. «Tenemos que hablar». No se movió. La supervivencia del grupo Liu ya no significaba nada para ella. Las redes sociales estaban inundadas con fotos y videos de aquella noche. Heredera Liu pierde la cordura. Fracaso en intento de sabotear boda de la élite. Durante varios días, los titulares dominaron las tendencias. Los amigos desaparecieron. En cuestión de días, se convirtió en el hazmerreír público. Sobre la mesita de noche descansaba un álbum. Había pasado 3 noches sin dormir armándolo. Cada foto con Jorge, desde los 5 hasta los 24 años, cuidadosamente ordenada. Al lado, páginas llenas de arrepentimiento y añoranza. El teléfono vibró otra vez. Noticia de última hora. El heredero del grupo Wang y la hija única del grupo Su disfrutan vacaciones en Maldivas. Posible luna de miel anticipada. La imagen mostraba a Jorge y Ana caminando de la mano en la playa. La otra mano de Jorge descansaba de forma natural en la cintura de Ana. Ese lugar, que alguna vez había sido suyo. Lucía agarró el álbum y lo lanzó contra la pared. El grueso libro se abrió en el aire. Las fotos cayeron como copos de nieve. Se arrojó al suelo y empezó a rasgar aquellas imágenes sonrientes, una tras otra, hasta que sus manos temblaron y las uñas se quebraron. «Señorita». La criada entró alarmada. «Sus manos están sangrando». Lucía miró sus dedos ensangrentados y, de pronto, soltó una risa quebrada. «Antes, él odiaba que me lastimara. Una vez me corté con un cuchillo pelando fruta y llamó a una ambulancia como si fuera una emergencia mortal». La criada permaneció inmóvil, sin saber qué decir. «Prepara el coche», dijo Lucía de repente, poniéndose de pie. «¿A dónde?» «Voy al grupo Wang». «Pero el señor dijo que usted no debía». «He dicho que preparen el coche». 1 hora después, Lucía estaba en el vestíbulo del edificio del grupo Wang, sin maquillaje, vaqueros sencillos y camisa blanca. En la muñeca, una venda blanca llamativa. «Quiero ver a Jorge», dijo a la recepcionista, con la voz ronca. La joven dudó. «Señorita Liu, el presidente Wang dejó instrucciones. Dígale que esperaré aquí hasta que decida verme». Lucía se sentó en el sofá del vestíbulo, la espalda recta, la mirada fija en los ascensores. Los empleados susurraban al pasar. Algunos tomaban fotos discretamente. Ella no reaccionó. Pasaron 3 horas. El cielo se oscureció.
La recepcionista se acercó con un vaso de agua y una caja de apósitos. Señorita Liu, su mano. Gracias. No hace falta. Ni siquiera miró. Seguía observando las puertas del ascensor, como si, con solo esperar lo suficiente, pudiera obligar al pasado a regresar. Capítulo 18. El ascensor sonó con un din y Jorge salió, acompañado por varios altos ejecutivos vestidos con impecables trajes. Llevaba un traje de 3 piezas gris oscuro. Mientras escuchaba el informe de un subordinado, fruncía ligeramente el ceño. Lucía se puso de pie de golpe y el álbum de fotos que tenía sobre las rodillas cayó al suelo. Jorge la vio y sus pasos se detuvieron un instante. Les dijo unas palabras a sus subordinados y ellos se marcharon primero. Lucía, Jorge caminó hasta quedar frente a ella, con voz serena. ¿Qué ocurre? A esa distancia, Lucía podía percibir el aroma familiar de sándalo mezclado con un leve olor a café que desprendía Jorge. Sus ojos seguían siendo tan tiernos como siempre, solo que esa ternura ya no le pertenecía a ella. Yo vine a traer esto, dijo Lucía. Se agachó, recogió el álbum y me lo tendió. Nuestros recuerdos están todos aquí. No lo acepté. No hace falta, te lo suplico, solo míralo una vez. La voz de Lucía temblaba. Me tomó 3 días hacerlo. Tomé el álbum y abrí una página al azar. Era una foto de cuando teníamos 10 años, en el jardín de la familia Wang. La Lucía de entonces iba montada en mi espalda, y ambos reíamos sin preocupaciones. ¿Recuerdas ese día? Dijo Lucía con urgencia. Rompí por accidente el jarrón favorito del abuelo. Tú dijiste que habías sido tú y recibiste una buena paliza por eso. Cerré el álbum. Lucía, deja el pasado en el pasado. Le devolví el álbum. Valora el presente. No vivas atrapada en lo que ya fue. Sin ti, ¿qué presente puedo tener? Las lágrimas brotaron de sus ojos. Jorge, sé que me equivoqué. Dame otra oportunidad, la última. Miré mi reloj. Tengo una reunión. El tío Zhou te llevará a casa. No me voy. Lucía me agarró de la manga. A menos que prometas darme otra oportunidad. Aparté su mano con firmeza. Lucía, no hagas esto. Entonces, ¿qué quieres que haga? Su voz se elevó y atrajo más miradas. ¿Que me arrodille y te suplique? Puedo hacerlo. Hizo el gesto de arrodillarse, pero la detuve de un tirón. Basta. Mi voz finalmente se tiñó de enojo. Fruncí el ceño. Mírate, la señorita de la familia Liu arrodillándose en público. ¿Te queda algo de dignidad? ¿Dignidad? Lucía soltó una risa amarga. ¿La dignidad puede devolverte a mí? Respiré hondo y presioné el botón del ascensor. Seguridad. Acompañen a la señorita Liu a la salida. 2 guardias se acercaron de inmediato. Lucía apartó sus manos. No me toquen. Me voy sola. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta principal, pero en la entrada chocó con alguien. Ana. Vestía un sencillo abrigo beige y sostenía 2 cafés en la mano, claramente para ella y para mí. Al ver a Lucía, abrió ligeramente los ojos, pero no dijo nada. Lucía la miró fijamente, el pecho agitándose con violencia. ¿Satisfecha? ¿Orgullosa de haberle quitado el prometido a otra? La mirada de Ana era serena como el agua. En la comisura de sus labios se dibujaba un suspiro apenas perceptible. Señorita Liu, entiendo cómo se siente, pero hay vínculos que nunca son arrebatados por nadie. Hizo una leve pausa. Su voz fue tan suave como una pluma al caer, sino que es uno mismo quien los aparta con sus propias manos. Aquellas palabras se clavaron como una cuchilla en el corazón de Lucía. Levantó la mano para golpearla, pero le sujeté la muñeca de inmediato. Lucía. Mi voz fue fría como el hielo. No me obligues a llamar a la policía. La mano de Lucía quedó suspendida en el aire. Las lágrimas le nublaron la vista. La forma en que protegía a Ana frente a ella fue como sal arrojada sobre una herida sangrante. Te vas a arrepentir, retrocedió 2 pasos. Un matrimonio por conveniencia no termina bien. Ana entrelazó suavemente sus dedos con los míos. Señorita Liu, lo que hay entre Jorge y yo va mucho más allá de una simple relación de negocios. Bajé la mirada hacia ella y mis ojos se suavizaron. Ese pequeño gesto, más que cualquier palabra, resultó infinitamente más devastador. Capítulo 19. Lucía se dio la vuelta y se lanzó bajo la lluvia, sin paraguas, dejando que el agua helada la empapara por completo. Detrás de ella, escuchó mi voz dando instrucciones a los guardias de seguridad, y luego la voz suave de Ana. Ella necesita ayuda. ¿Ayuda? Lucía soltó una carcajada en medio de la lluvia. Lo que ella necesitaba era que el tiempo retrocediera, tener la oportunidad de elegir de nuevo, que regresara el Jorge que siempre la toleraba y la protegía sin condiciones. Pero eso nadie podía dárselo. En los días siguientes, Lucía parecía poseída.
Se inscribió en un curso de cocina. Se quemó las manos varias veces intentando preparar las albóndigas estofadas favoritas de Jorge. Averiguó cuál era el gimnasio al que él iba con frecuencia y pagó una membresía anual, aunque solo se atrevía a esconderse en un rincón para observarlo en secreto. Incluso sobornó al jardinero de la familia Wang, solo para enterarse de cada movimiento de Jorge. Pero lo peor fue que empezó a publicar en internet de forma anónima, inventando escándalos sobre Ana, desde una supuesta vida universitaria promiscua hasta competencia comercial desleal. Esos rumores pronto comenzaron a circular en el círculo social, e incluso afectaron el precio de las acciones de la constructora Su. Aquella tarde, Lucía estaba en casa admirando su obra maestra. Un artículo que acusaba a Ana de haber ascendido gracias a favores sexuales ya había sido compartido más de 10.000 veces. Sonó el timbre. Un mensajero le entregó un sobre. Dentro había una carta de abogados, firmada por el despacho legal conjunto de Jorge y Ana, acusándola de difamación y daño al honor. Adjuntas iban todas las pruebas de que había contratado cuentas falsas y pagado a trolls para difundir los rumores. Si no cesa de inmediato y publica una disculpa pública, tomaremos acciones legales. Así terminaba la carta. Las manos de Lucía temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. ¿Jorge iba a demandarla por esa mujer? ¿Más de 20 años de afecto no valían nada? Agarró las llaves del coche y salió corriendo, conduciendo directamente hacia la sede de la constructora Su. La recepcionista no logró detenerla. Irrumpió directamente en la oficina de Ana. Ana estaba en una reunión. Al ver a Lucía entrar de forma abrupta, solo arqueó una ceja y pidió a los demás que se retiraran primero. Señorita Liu, ¿qué desea? Cerró la carpeta con calma. Lucía lanzó la carta de abogado sobre el escritorio. ¿Le pediste a Jorge que enviara esto? ¿Crees que así vas a asustarme? Ana miró la carta y asintió ligeramente. Fue una decisión conjunta. Deja de fingir. Lucía golpeó la mesa. Eres una cualquiera que ascendió acostándose con hombres. Jorge tarde o temprano verá quién eres en realidad. Ana, sin alterarse, presionó el botón del teléfono interno. Seguridad. Por favor, vengan a mi oficina. Luego miró a Lucía. Señorita Liu, entiendo su dolor, pero la difamación y el acoso no solucionan nada. ¿Dolor? ¿Qué sabes tú del dolor? La voz de Lucía se quebró. Más de 20 años con Jorge. Y tú en unos pocos meses lo. Ana habló con suavidad. Los sentimientos no se miden por el tiempo. ¿Recuerda? Eso fue lo que Jorge le dijo. Aquellas palabras fueron como una cuchillada precisa en el punto más vulnerable de Lucía. Retrocedió un paso tambaleándose, sintiendo un mareo repentino. Ustedes, su voz se desmoronó. Los guardias entraron y se quedaron en la puerta, esperando instrucciones. Ana negó con la cabeza, indicándoles que esperaran. Señorita Liu, su voz se volvió inesperadamente más suave. Suéltelo, por usted misma. Jorge ya ha seguido adelante. Usted también debería hacerlo. Lucía miró a la mujer frente a ella, elegante, serena, firme sin arrogancia. En sus ojos no había soberbia de vencedora, sino una comprensión casi compasiva. En ese instante, Lucía comprendió de repente la elección de Jorge. No voy a disculparme. Se dio la vuelta y se marchó. Su voz fue tan baja que casi no se oyó. Esa noche, la familia Liu recibió una visita inesperada. Cuando Lucía bajó las escaleras, vio a su padre conversando con Jorge en el estudio. La puerta no estaba completamente cerrada y algunas frases se escapaban al exterior. La situación de la empresa Liu es más grave de lo que imaginaba, era la voz de Jorge. Ese préstamo vence la próxima semana. La voz de su padre sonaba mucho más envejecida. Hablaré con el banco, será la última vez. Lucía se quedó de pie fuera de la puerta, apretando con fuerza el borde de su ropa. La última vez. ¿Qué significaba eso? Capítulo 20. Al salir del estudio, la vi. Asentí levemente. Lucía, ¿tú qué haces aquí? Se obligó a sostener mi mirada. Asuntos de negocios, respondí con brevedad. Ya debo irme. Jorge, Diego me llamó de repente. Gracias, por Lucía. Negué con la cabeza. Es por usted, tío Liu. Esa frase fue el golpe final que destrozó por completo las ilusiones de Lucía. Yo ayudaba a la familia Liu, no por ella. Cuando me acompañó hasta la puerta, Lucía preguntó de pronto, ¿de verdad la amas? ¿A Ana? Me detuve, sin girarme. Sí, ¿más de lo que me amabas a mí? Esta vez me volví. Mi mirada estaba serena como el agua. Lucía, el amor no es una competencia. Ana y yo, somos el uno para el otro. Somos el uno para el otro, repitió, como si probara un medicamento amargo. Dudé un instante antes de añadir. Los rumores en internet deben cesar. A Ana no le importan, pero yo no puedo tolerarlos. ¿Y si no lo hago?
Entonces me decepcionarías, dije, no como tu ex prometido, sino como alguien que te conoce desde hace más de 20 años. Esa frase fue más efectiva que cualquier amenaza. Lucía se mordió el labio y asintió. Después de que Jorge se marchó, Diego salió del estudio. Parecía exhausto. Lucía, prepara tu equipaje. ¿Qué? La próxima semana irás a Suiza. Tengo un viejo amigo allí. Es psicólogo. Se frotó los ojos con cansancio. ¿Necesitas ayuda? Hija. Lucía quiso protestar, pero descubrió que no tenía palabras. Subió a su habitación. Encendió el ordenador. Borró todos los mensajes difamatorios sobre Ana y luego eliminó la cuenta. Sobre el escritorio estaba el periódico financiero del día. En la portada aparecía una foto de Jorge y Ana, con el titular, La alianza más poderosa, el Grupo Wang y el Grupo Su fusionan oficialmente parte de sus negocios. En la imagen, Jorge rodeaba la cintura de Ana, se miraban y sonreían. Esa complicidad y felicidad le hirieron los ojos. Lucía acarició suavemente el rostro sonriente de Jorge en la fotografía. Luego cerró el periódico y lo guardó en el fondo del cajón. Fuera, la lluvia otoñal continuaba cayendo. Se quedó de pie frente a la ventana, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal, como innumerables marcas de lágrimas. Finalmente, se rindió por completo. Capítulo 21. La nieve en Suiza cayó durante toda la noche. Lucía permanecía de pie frente a la ventana del sanatorio, contemplando el mundo blanco e infinito al otro lado del cristal. 6 meses, desde que Diego la envió allí casi por la fuerza. Los días habían sido como la nieve exterior, silenciosos y pálidos. Señorita Liu, es hora de la medicación. La enfermera entró y dejó un vaso de agua con varias pastillas sobre la mesa. Lucía las tragó mecánicamente. Aquellas pequeñas píldoras blancas evitaban que tuviera pesadillas. Le permitían olvidar por un rato a la versión de sí misma vestida de novia haciendo el ridículo en público. Le ayudaban a no pensar tanto en Jorge. Sobre la mesita de noche había una invitación con letras doradas en relieve, recibida 3 días antes. La invitación de boda de Jorge y Ana. Su padre se la había reenviado, con una sola frase como nota: espero que ya estés recuperada. El diseño era sencillo. Sobre cartulina color marfil solo había una línea. Jorge y Ana le invitan cordialmente a presenciar nuestro momento de felicidad. En el interior, una silueta de ambos junto al mar. Jorge inclinaba la cabeza para besar la frente de Ana, con un atardecer espléndido de fondo. Lucía había imaginado innumerables veces su propia invitación de boda, el diseño tradicional de la familia Wang, azul oscuro con bordes dorados, y en el interior fotografías suyas y de Jorge desde la infancia. Y ahora, ¿cómo se siente hoy? La puerta se abrió suavemente y entró el doctor Meyer. Era un suizo de más de 60 años, con barba canosa y unos ojos tan brillantes como los de un joven. Estoy bien, respondió Lucía, deslizando la invitación bajo la almohada. El doctor se sentó frente a ella. ¿Sigue mirando esa invitación? Lucía no respondió. En esos 6 meses había pasado por la ira, la depresión, el desprecio hacia sí misma. Ahora solo quedaba una calma vacía. Señorita Liu, dijo el médico con tono amable, evitar lo que siente solo prolonga el dolor. ¿Los odia? ¿Odiarlos? Lucía negó con la cabeza. Me odio a mí misma. ¿Por qué? Porque lo arruiné todo. Su voz fue tan ligera como la nieve al caer. Jorge me amaba tanto, y fui yo quien lo apartó. El doctor Meyer la observó pensativo. ¿Ama usted a Jorge, o ama lo bien que él la hacía sentir? La pregunta fue como una cuchilla que atravesó una verdad que Lucía nunca se había atrevido a mirar de frente. Abrió la boca, pero no logró responder. El doctor se puso de pie. Mañana le darán el alta. Recuerde, el pasado no puede cambiarse, pero el futuro sí. Cuando el médico se marchó, Lucía sacó del cajón un montón de recortes de periódico. Todas las noticias de esos 6 meses sobre Jorge y Ana. Habían asistido juntos a galas benéficas, inaugurado su nueva empresa, aparecido ante la prensa entrelazando los dedos. En cada fotografía, la mirada de Jorge era tan tierna que le dolía. Esa mirada había sido solo para ella. En el último recorte aparecía una noticia judicial: desarticulada banda internacional de estafa. El cabecilla Ito condenado a 7 años. En la foto, Makoto vestía uniforme de prisionero. Ya no quedaba rastro de su antigua elegancia despreocupada. Lucía rompió todos los recortes en pedazos y los tiró a la basura. Afuera, la nieve había cesado. La luz del sol atravesaba las nubes y hacía brillar el suelo blanco. Tomó su teléfono y compró un billete de avión de regreso a su país. El día de la boda. El hotel estaba decorado como un sueño, lleno de flores y cintas. La única hija de la familia Su se casaba.
El joven heredero de la familia Wang tomaba esposa. Aquella alianza reunió a casi toda la élite empresarial y política. Lucía permanecía en la cafetería frente al hotel, observando la escena bulliciosa a través de la ventana. Vestía un sencillo vestido negro y un sombrero de ala ancha. Apenas quedaba rastro de la mujer desquiciada que, 6 meses atrás, había irrumpido en la fiesta de compromiso vestida de novia. Capítulo 22. Una limusina Lincoln alargada se detuvo frente al hotel. Jorge bajó primero y luego se volvió para ayudar a la novia a salir. Ana llevaba un vestido de novia sencillo y elegante. El velo se mecía suavemente con el viento, y en su rostro brillaba una sonrisa plena de felicidad. Jorge vestía un smoking negro, alto y apuesto. Su mirada no se apartaba ni un segundo del rostro de la novia. El corazón de Lucía se contrajo como si una mano invisible lo apretara con fuerza. Aquel hombre que alguna vez solo fue tierno con ella, ahora tenía los ojos y el alma llenos de otra persona. Pagó el café y caminó hacia el hotel. Sin invitación no podía entrar al salón principal, pero en el vestíbulo había pantallas transmitiendo la ceremonia en directo. Buscó un rincón y se sentó, observando en silencio. El sacerdote recitaba los votos. Jorge y Ana estaban frente a frente, tomados de la mano. Cuando le preguntaron si aceptaba tomarla por esposa, la voz de Jorge sonó clara y firme. Sí, acepto. Lucía cerró los ojos. Las lágrimas resbalaron en silencio. Más de 20 años atrás, un Jorge de 5 años le había dicho exactamente lo mismo en el jardín. Jugaban a la casita. Jorge había tejido un anillo con hierba y, con voz infantil, declaró: Lucía, quiero casarme contigo. Ahora los novios intercambiarán los anillos. Lucía se puso de pie de golpe. No podía quedarse mirando cómo todo aquello sucedía. Entró corriendo al baño. Sacó de su bolso un vestido blanco que había preparado. No era un vestido de novia, pero lo parecía lo suficiente. Se lo puso apresuradamente. Se arregló el cabello a toda prisa y se dirigió hacia el salón principal. El guardia de seguridad en la puerta la reconoció. Señorita Liu, usted no puede. Lucía lo apartó y entró sin permiso. En el interior, yo estaba colocando el anillo en el dedo de Ana. Los invitados aplaudían con entusiasmo. La aparición de Lucía fue como una explosión que destrozó la atmósfera perfecta. Jorge. Su voz resultó estridente en el silencio repentino del salón. Todos se volvieron. Mi expresión pasó de la sorpresa a la alerta en un instante. Casi instintivamente, coloqué a Ana detrás de mí para protegerla. Lucía, mi voz era peligrosamente serena. No hagas esto. Lucía permanecía en medio de la alfombra roja. Su sencillo vestido blanco lucía pobre y fuera de lugar entre tanto lujo. Al ver mi gesto protector, sintió el corazón desgarrarse. Yo solo quería venir a desearte felicidad. Su voz temblaba. Jorge, me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Los invitados murmuraban. Algunos ya habían sacado sus teléfonos para grabar. Ana apoyó suavemente la mano en mi brazo y dio un paso al frente. Señorita Liu, gracias por sus buenos deseos. ¿Quiere quedarse a brindar con nosotros? Aquella invitación digna y generosa la hizo sentir aún más avergonzada. Lucía miró a Ana. Su elegancia nacía de dentro. No era algo que una hija mimada pudiera imitar. No, no hace falta. Retrocedió 2 pasos. Solo quería decir, lo siento, Jorge. Mi expresión se suavizó un poco. Lucía, deja el pasado atrás. Espero que tú también encuentres tu felicidad. ¿Felicidad? Lucía tuvo ganas de reír. Sin Jorge, ¿qué felicidad podía haber? Pero solo asintió y caminó hacia la salida. A su espalda, la voz incómoda del maestro de ceremonias intentó recomponer el ambiente. Continuemos celebrando este hermoso momento. Al salir del hotel, la luz del sol le hirió los ojos. Se quitó el sombrero y dejó que el viento desordenara su cabello. 6 meses atrás también se había marchado de manera humillante, pero esta vez no volvería la vista atrás. Intentó llamar a su padre, pero no contestó. Decidió regresar directamente a casa para preparar su equipaje. Al día siguiente partiría hacia un país aún más lejano, Nueva Zelanda. Diego tenía allí un pequeño viñedo que necesitaba a alguien que lo administrara. En su teléfono se reproducía una noticia sobre la boda de Jorge. Estaba a punto de apagarla cuando apareció una alerta de última hora. Esta tarde, el reconocido empresario Diego sufrió una hemorragia cerebral repentina y ha sido trasladado de urgencia al hospital. El marco de fotos que sostenía cayó al suelo. El cristal se hizo añicos. Era una foto suya con su padre en el cumpleaños del año anterior. El pasillo del hospital parecía interminable. Cuando Lucía llegó, la operación ya había terminado. El médico le informó con pesar que Diego había salvado la vida, pero que podría permanecer en coma durante mucho tiempo.
El exceso de trabajo y la presión han sido determinantes, explicó el doctor. En estos 6 meses, su padre casi no ha descansado por la empresa. Lucía cayó de rodillas junto a la cama, sostuvo la mano pálida de su padre. Esas manos habían sido su refugio contra el viento y la lluvia, y ella solo le había devuelto caprichos y problemas. Lo siento, papá. Apoyó el rostro en el dorso de su mano. Las lágrimas empaparon la sábana. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Lucía levantó la cabeza. En el umbral estaba alguien que no esperaba ver. Jorge. Capítulo 23. Aún llevaba puesto el traje de la boda. Solo me había quitado la chaqueta y el lazo estaba ligeramente aflojado. Vi la noticia y vine enseguida, dije en voz baja. ¿Cómo está el tío Liu? Lucía se secó las lágrimas. El médico dijo que quizá no despierte. Me acerqué a la cama y me incliné con respeto. El tío Liu ha sido como un benefactor para mí. Lucía, si necesitas cualquier cosa, solo tienes que decirlo. Lucía preguntó, ¿hoy no era tu boda? La ceremonia ya terminó, miré mi reloj. El banquete puede posponerse. Lucía soltó una risa amarga. Sigues siendo igual, siempre tan bueno con todos. No respondí. Saqué el teléfono. He contactado a varios especialistas. Mañana vendrán a evaluar su caso. ¿Por qué? Lucía alzó la mirada. Después de todo lo que te hice, ¿por qué sigues ayudándome? Guardé silencio unos segundos. En la vida hay lazos que no pueden cortarse. Para mí, el tío Liu es como un segundo padre. ¿Y yo? No pudo evitar preguntar. ¿Entre nosotros queda algún lazo imposible de romper? Miré la noche tras la ventana. Lucía, como tú misma dijiste una vez, si así lo quieres, siempre seré tu hermano. La puerta se abrió de nuevo. Ana entró con 2 cafés en la mano. Al ver a Lucía, se detuvo un instante y luego le ofreció uno. Señorita Liu, cuídese. Lucía no lo tomó. Váyanse, hoy es su gran día. Ana dejó el café sobre la mesa. El tío Liu también es familia para nosotros. Se colocó a mi lado con naturalidad. Nuestros hombros se rozaron. El anillo de matrimonio brilló en su dedo anular. En ese instante, Lucía comprendió por fin que había perdido a Jorge para siempre. No fue la noche en que llevó a Makoto a verlo. Fue ahora, cuando a mi lado estaba alguien que realmente me entendía y era digna de caminar conmigo. Gracias por venir, dijo Lucía, poniéndose de pie. Pero puedo cuidar sola de mi padre. Asentí. Llámame si necesitas algo. Jorge y Ana se marcharon. Sus espaldas parecían encajar como una pintura perfecta. Lucía permaneció junto a la ventana, observando cómo el coche nupcial se alejaba lentamente. El teléfono vibró. Una noticia de última hora. El estafador Makoto confiesa en prisión haber mantenido relaciones simultáneas con 5 herederas adineradas. El artículo enumeraba a todas las víctimas. Su nombre estaba en primer lugar. Lucía apagó el teléfono y regresó al lado de la cama de su padre. El cielo nocturno brillaba con innumerables estrellas, como si 1000 ojos observaran a aquella chica que alguna vez fue orgullosa y ahora lo había perdido todo. Un año después, el sol de Nueva Zelanda brillaba con intensidad. Lucía llevaba un sombrero de paja mientras inspeccionaba la cosecha en el viñedo. Su piel se había tornado de un tono trigo saludable. Sus brazos, fortalecidos por el trabajo, mostraban firmeza. En la oficina había una carta recién abierta. El médico de cabecera de Diego informaba que su estado había mejorado ligeramente. A veces lograba abrir los ojos. Sobre la mesa también descansaba una tarjeta de felicitación por el primer aniversario de bodas de Jorge y Ana. Lucía solo escribió una palabra: perdón. No firmó, pero sabía que Jorge reconocería su letra. Fuera del viñedo se detuvo un coche desconocido. Lucía salió y vio una figura familiar bajo el sol. Ana. Vestía una sencilla camisa blanca y jeans. Llevaba un portafolios en la mano. Señorita Liu, saludó con una sonrisa. Perdón por venir sin avisar. Lucía estaba demasiado sorprendida para hablar. Ana había venido sola, sin Jorge. Jorge no sabe que estoy aquí, dijo Ana, como si hubiera leído sus pensamientos. Es una decisión personal. Le entregó el portafolios. Es el nuevo acuerdo de inversión del Grupo Wang para la empresa Liu. La tecnología de energía renovable que su padre desarrolló ha logrado un avance importante. El mercado tiene un gran potencial. Lucía tomó los documentos. Sus dedos temblaban levemente. ¿Por qué ayudarme? Ana miró hacia los viñedos a lo lejos. Porque en el corazón de Jorge siempre hay un rincón reservado para la familia Liu. Luego la miró directamente. Quiero que pueda dejarlo todo atrás y avanzar sin cargas. El mensaje era claro. Solo cuando la familia Liu volviera a ponerse en pie, Jorge podría estar completamente tranquilo. Lo entiendo, asintió Lucía. Ana dio media vuelta.
pero se detuvo un instante. Por cierto, Makoto se suicidó en prisión. En realidad, estaba respaldado por un grupo mucho más grande. Por eso actuaba con tanta impunidad. Pero ya me encargué de todo. Lucía sonrió con alivio. Gracias. Observó cómo el coche de Ana se alejaba. Respiró profundamente el aire impregnado con el aroma dulce de las uvas. El cielo era de un azul puro, sin una sola nube. Regresó a la oficina. Tomó un bolígrafo y comenzó a firmar los documentos. Una nueva vida acababa de empezar. Capítulo extra. La noche de mi boda con Ana. En la nueva habitación, la luz cálida teñía todo de una suavidad íntima. Yo estaba de pie frente al ventanal, rozando con los dedos la copa de vino, mientras mi mirada se posaba en Ana, sentada en silencio sobre la cama. Ana, hablé de pronto, con voz grave. ¿Te has arrepentido? Ella alzó la vista. En sus ojos brillaban destellos diminutos, y una leve sonrisa curvó sus labios. ¿Y tú? Dejé la copa y caminé hacia ella. Me arrodillé junto a la cama y tomé su mano con suavidad. Nunca me arrepentiré. La miré fijamente, pronunciando cada palabra con claridad. De nada. Las pestañas de Ana temblaron levemente. Guardó silencio un momento antes de hablar en voz baja. Jorge, en realidad, te conozco desde mucho antes de lo que imaginas. Me quedé ligeramente sorprendido. Hace 20 años, en aquella gala benéfica organizada por la familia Wang, llevabas un pequeño traje y estabas en el jardín ayudando a una niña a recoger su cometa. Sonrió, con la suavidad del recuerdo en la mirada. Yo estaba en un rincón, observándote. Un recuerdo borroso comenzó a aclararse en mi mente. Después, siempre estabas al lado de Lucía, así que nunca me atreví a acercarme. Su voz fue casi un susurro, hasta que se canceló su compromiso. Contuve el aliento. Mis dedos acariciaron suavemente su rostro. Entonces, ¿siempre estuviste esperándome? Ana bajó la mirada. La sonrisa en sus labios se volvió más tenue. Jorge, mientras todavía haya margen, si no lo sientes de verdad. No la dejé terminar. La abracé con fuerza, apretándola contra mí como si quisiera fundirla en mi propia sangre. No hay margen, susurré con voz ronca junto a su oído. Ana, me casé contigo no por una alianza empresarial, no por conveniencia, sino porque aflojé apenas el abrazo, sosteniendo su rostro entre mis manos, mirando profundamente en sus ojos. Desde la primera vez que me sonreíste en aquella recepción, supe que no podría escapar. Los ojos de Ana se humedecieron. Antes de que pudiera decir algo, mis labios descendieron sobre los suyos, suaves pero decididos. Afuera, la luna brillaba limpia, y entre mis brazos, ella encontró el destino que había esperado durante media vida.